Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Undécimo capítulo, El jardín de la locura. En Alfa, cuando se decía la palabra naturaleza, lo primero que se le ocurría a la gente fue el enorme bosque situado entre los distritos de clase media y alta. Pero al mismo tiempo, su gran apariencia también se estaba utilizando como una tapa, ocultando las ruinas de hechos indescriptibles. Después de que le quitaron su espacio vital a la humanidad, hubo un momento en que se invirtió profundamente en la investigación mágica. Y los ejércitos de todas las naciones encabezaron proyectos de investigación inhumanos y poco éticos. Alfa no fue la excepción. Los restos de esa mancha en su pasado aún permanecen abandonados en ese bosque. Si bien no era cierto para todas las investigaciones, todavía había muchos proyectos de investigación de los que la nación tendría que asumir la responsabilidad si alguna vez salían a la luz. Por eso, la entrada al bosque estaba estrictamente prohibida. En este momento, esa marca negra en el pasado de la nación se estaba gestionando estrictamente a través de la ley. El bosque era verde durante el día, pero a medida que se ponía el sol, las sombras del rojo que tenían las hojas gradualmente se volvieron más oscuras. Finalmente, el bosque se volvió oscuro como la noche, haciendo que las sombras proyectadas por la arboleda fueran aún más negras. En las profundidades del bosque, se podía ver la tenue silueta de algo artificial. Escondidos por el denso dosel de árboles se encontraban los restos de una instalación de investigación construida en secreto. Probablemente había sido un edificio de 4 pisos, pero se había deteriorado con el paso del tiempo. El piso superior se había derrumbado por completo, dejando los 3 pisos restantes apenas en pie. Su interior se podía ver, gracias a todos los agujeros en las paredes. La única razón por la que el edificio seguía en pie era por las vigas de acero ahora expuestas. La atmósfera desolada le dio ese sentimiento característico de construcción abandonada. Solo el explorador de ruinas más excéntrico querría acercarse a este misterioso edificio cubierto de oscuridad. En una habitación muy por debajo del edificio, mirando en varias pantallas, un hombre levantó sus mugrientos lentes con la punta de un dedo. Su cabello gris estaba toscamente atado, y llevaba una bata de laboratorio sucia. Tenía las manos en los bolsillos mientras miraba fijamente una de las pantallas que parpadeaban con luces. Godma Barong. Sus muchos crueles experimentos humanos habían sido expuestos, y viviendo en constante huida, le habían ofrecido este lugar como escondite. El ruido llenó la pantalla que estaba mirando, y en el momento siguiente apareció una videollamada. Por unilateral que fuera, solo había una persona que lo contactaba así en los últimos años. ¿Qué pasa, Enoube? Godma le preguntó a la persona al otro lado de la pantalla, en voz baja que era ronca y chirriante para los oídos. Los militares pondrán su plan en acción mañana. Será mejor que no lo arruines. Pero en la pantalla no estaba la figura de Enoube. En cambio, aparecieron líneas de texto como para agregar subtítulos a su voz. La voz era confusa, pero Godma apenas podía distinguir lo suficiente como para presumir que pertenecía a un hombre. De hecho, Enoube podría ser un nombre falso que se usaba por conveniencia. En resumen, Godma no tenía idea de la identidad de Enoube. Has recibido tanto apoyo. Será mejor que muestres algunos resultados. Oh, lo sé. No solo Godma, huyendo de las Fuerzas Armadas, recibió un escondite y fondos para su investigación, sino incluso las primeras etapas de un conjunto completo de equipos. Eso por sí solo era suficiente, y no tenía ninguna razón para seguir husmeando. Además, Godma solo esperaba el respaldo de Enoube. Habiendo abandonado el mundo, y haciendo que en respuesta el mundo lo abandonase, el único deseo de Godma era cumplir su investigación. Entendido. Entonces reunámonos a los pies de Andel como estaba previsto. A lo largo de la frontera de una nación, 2 naciones al norte de Alfa, estaba la cordillera de Andel. Una vez que el polvo se asentó, Enoube y Godma se encontrarían allí. Dicho esto, Enoube estaba siendo cauteloso y parecía que enviaría un representante. A cambio de proporcionar a Godma un lugar de descanso y apoyar su investigación de separación de factores de elementos, Enoube quería más de Godma, su investigación adicional sobre la capacidad de adquirir los elementos después del nacimiento, así como la manipulación mental que creó las muñecas vivientes de combate. Enoube también quería una explicación para los elementos y cómo ocurrieron. Para Godma, que se había quedado sin opciones, esta reunión secreta y la propuesta que la acompañaba habían sido un brillante rayo de esperanza.
Sin embargo, después de varios años, la fecha límite estaba a la vuelta de la esquina, y al mismo tiempo su investigación finalmente estaba llegando a la etapa práctica. Por lo menos, había alcanzado el estándar que Enobe estaba pidiendo. Pero eso no fue suficiente para Godma. Para usar el atributo de luz, la información de maná debía sobreescribirse con un excelente factor elemento. Eso estuvo bien. Pero los experimentos creados de esa manera no fueron capaces de usar la magia de luz. La razón de eso se encontraba en el yo. La información del maná que cambiaba constantemente con la experiencia acumulada rechazaba la naturaleza elemento que había sido trasplantado como una capa superficial. Godma se ocupó de eso al llenar la información de maná, incluidas las palabras fundamentales, con el factor elemento. El resultado de eso fue el colapso del yo, pero para él eso estaba dentro de las expectativas, y en realidad lo prefería de esa manera. Después de todo, fue capaz de hacer títeres que obedecían las órdenes al tomar el control de sus ondas cerebrales. El mayor defecto estaba en los detalles del factor elemento utilizado para sobreescribir la información de maná, el cual era abrumadoramente deficiente. La replicación del factor en sí solo resultó en una versión inferior que no tenía la misma fuerza que el original. Cuando escapó, solo logró escapar con algunos documentos y la pequeña cantidad de muestras de sangre que habían sido drenadas y puestas en tubos de ensayo. Los experimentos con el factor replicado escrito en la información de maná alguien solo pudieron usar alrededor de un hechizo de atributo de luz. Pero al ver la enorme cantidad de datos que se escribieron como conocimiento dentro del cerebro, Enobe llevó el proyecto a una etapa práctica, es decir, rehacer las mentes y los cuerpos de las personas para crear humanos aumentados. Eso fue un poco diferente del objetivo de la investigación de Godma, pero fue un logro en sí mismo. Godma no tuvo problemas para operar a niños y niñas que eran huérfanos y no tenían a dónde ir, o que habían sido secuestrados de algún lado. De hecho, sintió algo parecido al placer al crear maestros mágicos que rivalizaban con triples dígitos con sus propias manos. Y ahora podía ver las alturas de su investigación. Levantó cuidadosamente un viejo libro que se desmoronaba como si fuera un tesoro para que Enobe lo viera. Incluso esto me sorprendió. Una primera parte original de los 4 libros de Fegel. Es completamente diferente de las versiones copiadas. Puedo ver por qué Alpha ni siquiera quería dejar salir las copias al mundo. Si esto es solo la primera parte, ¿qué hay en el resto? No te molestes en pensar en algo innecesario. Todo lo que tienes que hacer es traer resultados. Si puedes hacer eso, seremos generosos. Eventualmente, incluso podríamos considerar reunirnos en persona, en lugar de hacerlo a través de un representante, e incluso permitirle tocar los otros libros. Eso ciertamente es una oferta muy atractiva. No te preocupes, no importa quién seas, no te arrepentirás. Destrozar el poder de Alpha. Después de todo, incluso me están preparando un sacrificio. Estamos seguros de que estás al tanto de esto, pero tienen al actual número 1 de su lado. Alus Reigin. También lo confirmé por mi parte. Puede que sea el número 1, pero es humano. El poder de un individuo no es rival para mis obras. Ni siquiera Godma había esperado que un joven estuviera en la cima de los cientos de miles de maestros mágicos. Además, estar en un instituto para principiantes no era más que una broma. Al principio pensó que era falso, pero según la información de Enobe, el joven era sin duda el actual número 1. Una confirmación de esa información fue el encuentro entre él y los experimentos de Godma que había enviado a la ciudad como prueba. Solo había sido una coincidencia que se hubieran topado, pero los cálculos de Godma le dijeron que unos 30 experimentos serían suficientes para tratar con él. Si bien no fue tan lejos como para considerarlo un mero chico, todavía estaba más o menos burlándose de él. Eso estaría bien. Pero lo que exigimos son resultados de su investigación. Si serán útiles en combate o no es lo único que importa. Si sigo la ruta de escape, debería llegar en 4 días. Esta fue la última etapa de un plan cuidadosamente diseñado. Según el plan, Godma podría mostrar los resultados de su investigación, arrojando a Alpha al caos mientras escapaba sin prisa. Pero la voz apagada de Enobe proveniente de la pantalla respondió sin ninguna entonación. Bien, siempre que traigas resultados contigo. Pero aún así, todos ustedes, investigadores mágicos, que estén tan locos es de gran ayuda. Le deseo la mejor de las suertes, profesor. La próxima vez que nos veamos será a los pies de Andel. Concluyó, y colgó. Sin embargo, si le preguntaras a Godma quién era más errático, declararía firmemente que Enobe era mucho más loco que él. No solo había traído consigo los 4 libros de Fegel, cuya existencia era cuestionable, sino que también le proporcionó a Godma materias primas para la creación de humanos aumentados, y a veces 1 o 2 conejillos de indias. Además, incluso obtuve una fórmula mágica que se suponía que había sido borrada. HM, diría que estás tan loco como yo.
Enobe, sin embargo, seguía siendo cauteloso. Nunca le dio a Godma ninguna información crítica. Era imposible que Enobe fuese el único responsable de proporcionarle vastos fondos y demás que Godma había recibido. Algún tipo de organización masiva estaba detrás de él. No era que Godma nunca hubiera considerado quién era, pero cada vez que lo hacía, era solo un pensamiento pasajero. Algo tan insignificante como eso no era un problema para él, siempre y cuando pudiera continuar por su camino de locura. Pero aunque no lo dijo en voz alta, Godma, con su inteligencia, ya tenía una buena idea de su identidad. La experimentación con humanos aumentados, una marca negra en el pasado, fue una de las cosas que las 7 naciones habían declarado ilegales. Sin embargo, en el pasado, las 7 naciones tenían cada una su investigación característica, y varias naciones habían tenido una fijación con los humanos aumentados. Por otra parte, eso era algo que Godma solo había logrado aprender después de piratear la base de datos de los militares. O tal vez fue una nación que había sufrido a manos de Finch rompiendo repetidamente la barrera de Babel en el pasado. La nación de Balmes, situada al norte en el lado opuesto de Alfa, era una de esas naciones, ya que sus maestros mágicos de un solo dígito eran inferiores a los de otras naciones. Quizás querían algo que reforzara sus fuerzas lo más rápido posible por el bien de la supervivencia, incluso si todavía eran solo experimentos. También era posible que fuera algún tipo de organización antimaestros mágicos. También podría ser una organización que adoraba a los Finns, por estar por encima de los humanos. Los cultos oscuros existieron incluso antes de que el dominio humano del mundo fuera derrocado. Con la aparición de los Finns, se les dio una dirección clara para su culto, haciéndolos más radicalizados. No sería extraño que un grupo como ellos, constantemente oprimido, optara por combatir el fuego con fuego. De cualquier manera, todo lo que Godma tuvo que hacer fue borrar cada rastro de la investigación que había hecho en este lugar y llevar los datos con él. Mientras el dueño de la habitación miraba la pantalla que se había llenado de estática una vez que finalizó la videollamada, las otras pantallas aún mostraban las grabaciones que los experimentos habían traído de vuelta. Fue entonces cuando llegó una voz clara detrás de Godma. Ese es el último de ellos. Este sufrió graves daños y murió en el camino de regreso. La voz pertenecía a una chica que llevaba una bata, con una capucha que le cubría los ojos. El cabello color castaño que se asomaba de la capucha claramente no estaba siendo cuidado, ya que colgaba sobre su rostro. En un momento dado había tenido facciones faciales bonitas, pero ahora su tez era horrible y parecía demacrada. Hizo una mueca de disgusto y tenía una cicatriz en la cara. Las pantallas parpadeantes la iluminaban mientras hablaba. Su voz era robótica, pero había un evidente dolor en ella. Ella se dispuso a recoger los experimentos que Godma había enviado, recogiendo uno de los experimentos que apenas había logrado escapar pero que no tuvo la fuerza para regresar. Debió haber sido gravemente herido durante el ataque al instituto. Lo sostuvo en ambos brazos. Había fallecido con los ojos ligeramente abiertos, convirtiéndose en una verdadera muñeca. Buen trabajo, Melissa. Es toda una lástima, pero eliminémoslo. Envié 5 de ellos, y 3 han quedado completamente fuera de servicio, ¿eh? Bueno, supongo que hicieron todo lo posible. Sus palabras de agradecimiento fueron superficiales, y su tono fue cruel. Solo se había molestado en mirar en la dirección del experimento, y después de haber perdido el interés, su mirada volvió a las grabaciones que se reproducían en las pantallas. A decir verdad, no le importaba. Solo había perdido algunos peones. La chica llamada Melissa sostuvo fácilmente el experimento femenino en sus brazos, pero cuando escuchó sus instrucciones, comenzó a caminar. En poco tiempo dejó el experimento fuera de servicio en lo que parecía una camilla, junto con los demás. De inmediato un escaneo automático comenzó a ejecutarse, enviando los datos grabados a una de las pantallas frente a Godma. Una vez que terminó de ver la grabación, finalmente redirigió su atención a los 3 experimentos. Empujando las camillas, las movió a la esquina de la instalación, hablando sobre los experimentos silenciosos. Desafortunadamente, he decidido deshacerme de ti. No puedes seguir fallando de este modo, estás dando un mal ejemplo a los demás, eso no es justo. Pero no te preocupes, todavía tengo muchos más para reemplazarte. Al llegar a su destino, usó su mano arrugada para operar un panel en la pared. Mientras lo hacía, el piso debajo de las camillas se abrió, revelando un enorme agujero. A continuación, Godma presionó un botón azul brillante en los costados de las camillas. Las camillas comenzaron a inclinarse, con un zumbido silencioso. Finalmente, los cuerpos de los 3 experimentos cayeron en el agujero. Así, Godma terminó de deshacerse de los 3 como si fueran juguetes con los que se había cansado de jugar. Los 2 restantes que habían regresado del ataque no parecían preocupados en lo más mínimo por el tratamiento de los otros 3, ya que simplemente dirigieron sus frías miradas al techo.
Incluso cuando parpadeaban, sus movimientos eran mecánicos y sin vigor. Por cierto, esto hizo 6 experimentos arrojados a la torba de eliminación, incluidos algunos puestos de observación alrededor de la base. A diferencia de Godma, que asimilaba el proceso de una manera familiar, Melissa detrás de él apartó la vista y miró a la pared hasta que terminó el trabajo. Cuando terminó, Godma volvió sus ojos hacia un experimento diferente, encogido en la esquina de la habitación. Este fue uno de los experimentos que el otro día había regresado de la ciudad. Una capucha sucia cubría el rostro de la mujer mientras ella se mordía temblorosamente las uñas, a pesar de que sus delgados dedos ya no tenían uñas para morder. Mientras la observaba fríamente, Godma pensó para sí mismo, supongo que ahora es un buen momento. Después de sacudir la cabeza, habló suavemente al experimento. Si recuerdo bien, fuiste uno de los primogénitos. Todas las emociones de este crudo experimento habían sido robadas y ella no se movería sin las órdenes de Godma. Con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a temblar y comenzaron a aparecer síntomas de abstinencia. Finalmente, ella se volvió incapaz de quedarse quieta. He obtenido más que suficientes muestras, y han pasado unos 3 años. En poco tiempo, Godma dejó de caminar y se sentó frente al experimento de sacudidas. Has hecho bien en durar tanto tiempo. Pero un fracaso es un fracaso. No sería justo para los demás si te diera un trato especial. ¿Lo entiendes, verdad? Como se esperaba, no hubo respuesta. Ni siquiera sus órdenes podían alcanzarla. El experimento no pudo permanecer en silencio, soltaba gemidos erráticos. Godma levantó el delgado cuerpo de la chica en sus brazos y lentamente se dirigió hacia el vertedero de desechos. Un sonido llegó a sus oídos. Fue un grito de Melissa quien lo estaba mirando. ¿Qué estás haciendo? Detente, sigue viva. No, ella ha hecho más que suficiente. Es momento de dejarla descansar. Espera. Espera. Melissa alzó la voz con desesperación, pero cuando agarró débilmente la bata de laboratorio de Godma ya era demasiado tarde. Ah, no. Godma se sacudió las manos sobre el agujero como si hubiera terminado un trabajo. Cuando se dio la vuelta, notó la mano de Melissa en su bata y levantó la ceja inquisitivamente. ¿Qué estás haciendo, Melissa? Ya no son familia. ¿Cómo la mayor, cómo no sabes eso? Ahora, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Aunque hay mucho de lo que querías en este lugar. Regañó a Melissa con ira en su voz. Balanceó su mano sin piedad y le dio una bofetada a Melissa. Ella cerró los ojos y aceptó el golpe, su cuerpo temblando. La bofetada enojada de Godma tenía una sorprendente cantidad de fuerza detrás de él para su delgado cuerpo, pero el dolor fue emocional más que físico. No me hagas lamentar dejar tus emociones intactas. Eres la hermana mayor de esta familia, no me hagas considerarte un fracaso. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo de su bata de laboratorio. Y cuando vio eso, Melissa se olvidó del dolor en su mejilla enrojecida mientras se aferraba a Godma. Sus ojos brillaban con el miedo de una pobre niña. No, por favor, cualquier cosa menos eso. Haré cualquier cosa, pero eso me asusta. No puedo soportar no ser yo misma. Ella exprimió desesperadamente las palabras de su temblorosa garganta, suplicándole a Godma. Llorando, aferrada a la bata de laboratorio de Godma, buscó un medio para escapar de sus miedos, rogándole piedad. Debido a la luz de arriba, las sombras proyectadas en el rostro de Godma mientras la miraba hicieron imposible distinguir su expresión. Tal vez compadeciéndose de ella, se inclinó. Luego le sonrió suavemente antes de agarrar su cabello y levantar su cabeza. Ah. Tenías la habilidad de usar el atributo de luz, pero carecías de talento para ser una maestra mágica. Soy yo quien te hizo utilizable. Melissa fue uno de los sujetos de prueba que Godma reunió del proyecto de separación del factor elemento. Pero ella no tenía las cualidades para hacer un uso completo de los elementos. No todos podían convertirse en maestros mágicos si estudian y entrenaban con seriedad. Un dominio de construcción en la mente era algo usado para lanzar hechizos, y era uno de los fundamentos del poder de un maestro mágico. Sin embargo, una parte de la población no nació con la capacidad de darle un uso adecuado a este dominio. Eso le cerró el camino para convertirse en maestros mágicos. No afectaría su capacidad de llevar una vida normal. Todavía podrían tener una familia y estar rodeados de felicidad, por simple que parezca. Pero como huérfana, Melissa no tenía parientes. No tenía a nadie a quien pudiera llamar familia, era incapaz de encontrar tranquilidad en esas cosas. Oh, pobre Melissa. Esa Alice que conociste en las instalaciones estaba bastante unida a ti. Pero aún así te separaste de ella. Incluso después de perder a sus padres, todavía tenía sus talentos a los que recurrir. ¿Entiendes lo que quiero decir? Melissa, no tienes nada. Es por eso que este es el único lugar donde pertenecerás. A cambio,
prepararé a la gente para que la ames. Dándole una sonrisa como un padre amoroso, Godma soltó el cabello de Melissa. Luego sacó un peine del bolsillo y comenzó descuidadamente a arreglar su cabello despeinado. Él deslizó el peine por su cabello, ignorando cualquier hebra que fuera atrapada y arrancada. Melissa se mordió el labio para evitar que se le escaparan los gemidos de dolor. Una vez que Godma vio un mechón de cabello incapaz de resistir su enfoque forzado tirado en el suelo, se tomó un descanso. Listo, ahora te ves hermosa. Con una mirada satisfecha, empujó el peine, aún cubierto de cabello, de vuelta en su bolsillo. Mientras miraba a Melissa, Godma tenía una mirada gentil en su rostro, pero también se podía ver el destello de locura sádica. Él empujó un dedo en su pecho y la instruyó. No te preocupes, Melissa. Alice siempre estará a tu lado, literalmente dentro de ti. Puede que la hayas tratado como un sustituto de tu familia, pero tienes un vínculo que es más fuerte que la sangre. Qué irónico que pudieras competir con su factor. Detente. No digas nada más que eso, Melissa suplicó en su cabeza, prueba de la culpa que sentía. Se había separado de Alice por su propia voluntad, pero incluso ahora estaba buscando a alguien para llenar el vacío en su corazón. En primer lugar fue por ese lado miserable de ella que ella se había distanciado. De hecho, desde entonces no había cambiado nada. De repente, Melissa contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mirada estaba fija en una de las muchas pantallas frente a Godma. En ella había una chica con el cabello color miel. Alice. No había duda al respecto. Había crecido mucho desde la última vez que se vieron, pero Melissa nunca olvidaría su hermoso cabello y sus ojos color avellana. Su sonrisa inocente se parecía a lo que recordaba haber visto de vez en cuando en las instalaciones. Realmente era igual que en aquel entonces. Melissa estaba congelada en el acto, cautivada por Alice. Lo único diferente era que ya no había ninguna tristeza oculta en su expresión. Melissa estaba sorprendida. Pensar que volvería a ver a Alice Tilaque. Silenciosamente contuvo los sentimientos que brotaban dentro de ella. No podía dejar que Godma se diera cuenta. No a esto. Esto, y no a cierto plan que tenía. Melissa apartó sus ojos de la pantalla con dolorosa reticencia. Fue entonces cuando Godma se acercó a ella y le susurró algo suavemente al oído. Ella escuchó en silencio sin moverse ni un centímetro. Pero si prestaba mucha atención, podría ver su tembloroso puño. Con una sonrisa satisfecha, Godma se alejó de Melissa y volvió a sacar ese pequeño dispositivo. Era lo suficientemente grande como para caber en su palma y tenía varios botones. Y creo que también has reflexionado lo suficiente sobre tus acciones. Ahora es momento de que te vayas a dormir. Por favor, para. Ignorando el agudo grito de Melissa, Godma sonrió y presionó un botón en el dispositivo. Con un clic, la conciencia de Melissa se hundió. Sintió que estaba cayendo en la oscuridad, al mismo tiempo que sintió algo más flotando hacia la cima. Algo que no era ella estaba llenando su caparazón ahora vacío. Eso es lo que ella temía más que nada. La idea de preguntarse quién era una perspectiva aterradora. Ni siquiera sabía si alguna vez podría volver a la superficie. Y el hecho de que su cuerpo se movería mientras ella no estaba consciente hizo que cuestionara su razón de existir. Finalmente, cuando toda la fuerza abandonó su cuerpo y la luz se desvaneció de sus ojos, Godma silenciosamente le dio instrucciones con voz suave. Habiéndose convertido en una muñeca obediente, el cuerpo de Melissa se movió mecánicamente, cumpliendo la orden que le habían dado. Su cuerpo salió de la habitación, regresando a la casa, donde estaría rodeada por su gran familia. Al llegar a su ubicación designada, se detuvo y permaneció inmóvil. De hecho, ella estaba parada en una de las líneas de experimentos que llenaban una gran sala. La forma en que estaban alineados, de manera tan ordenada, los hacía parecer armas de guerra antes de un ataque. Hubo un experimento más de pie en el frente con Melissa, guardando el silencio. Este tenía una característica peculiar en que sus ojos eran de diferentes colores. Uno parecía ser un ojo artificial con una transparencia que lo hacía parecer cristal. A pesar del cabello corto, su delgada mandíbula hizo evidente que era una mujer, al igual que los bultos debajo de la bata. Godma siguió lentamente a Melissa, caminando hacia el otro experimento. Le tocó ligeramente el hombro, como para mostrar su profundo afecto. Mientras lo hacía, el experimento con la rara aflicción de ojos extraños parpadeó lentamente. ¿Conoces tu papel, no? También es por eso que atacamos. Los labios del peculiar experimento, ojos raros, temblaron por un momento antes de moverse. Sé correr. Entregar.
Godma asintió ante la respuesta satisfactoria, y regresó a la otra habitación para seguir mirando por encima de las pantallas. Sus ojos se fijaron en una de las grabaciones que antes había comenzado a reproducirse. Sus delgados labios se torcieron en una sonrisa, y sus ojos oscuros parecían estar embelesados. Es una posibilidad casi no científica, pero para una coincidencia esto no es nada malo. ¿No lo crees? Alice. Asterisco 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 era poco más de mediodía, poco después de que Tesfia se hubiera llevado a Alice con ella al dormitorio de las chicas. Un silencio y un ligero sentimiento melancólico llenaron la sala como si una fiesta acabara de terminar. El entrenamiento era lo siguiente en el horario, pero como las chicas comían antes de regresar, Alus tenía algo de tiempo libre. Sin embargo, cuando se fueron y Louki se dirigió a la cocina, ella terminaría teniendo que preparar 4 tazas de té. Pronto el momento de silencio se vio interrumpido por la aparición de un visitante grosero. «Adelante», dijo Alus en un tono exasperado, instando a la persona a entrar, habiendo sentido una presencia. En ese momento, sonó el timbre que indicaba la existencia de un visitante. La robusta puerta se abrió lentamente, y se podía ver a la persona en cuestión merodeando con una expresión abatida. «Directora. Perdón por hacerte esperar». Eso fue, por supuesto, sarcástico, pero a la persona en cuestión no parecía importarle. «Oh. No, no hay que preocuparse, en realidad, ¿podrías haber esperado un poco? Me asustaste. De hecho, me siento estúpida por incluso usar magia para apresurarme en llegar. ¿Qué pasa con esa forma de hablar cuando ella es quien apareció sin previo aviso?» Alus se sintió un poco harto, pero aún así respondió con apatía. Entonces, ¿qué preferirías que hubiera hecho? Sisti se aclaró la garganta y enderezó su postura. Luego presionó su dedo sobre un timbre imaginario y dijo, «Ding dong». La idea de tener que participar en esta farsa molestó a Alus, por lo que decidió salir de esto de la manera más rápida posible. Como resultado dijo, «Entra. Gracias por recibirme». Al final, había seguido el ejemplo de Sisti, lo que pareció aliviar un poco la atmósfera. Después de asentir con satisfacción, de repente se dio cuenta de algo. Este es un lugar menos para vivir y más como un laboratorio. Necesitas una puerta tan gruesa. Eso es algo que el gobernador general hizo por su cuenta. El equipo aquí es bastante caro, y los materiales son aún más preciados. Es natural que esté estrictamente asegurado. Sisti tenía una mirada en su rostro que decía que nada aquí parecía tan caro, o más bien, no lo entendía. Había leído todo lo relacionado con los libros de texto que usaban para estudiar, pero no le interesaba el aburrido material de investigación que no estaba directamente relacionado con la magia. Sin embargo, todos los materiales presentes tenían altos precios. No importa cuánto mirara Sisti, esto ciertamente no se parecía a la habitación de un maestro mágico. Se parecía mucho más a la habitación de un investigador. Incluso el equipo estaba a la par con el equipo militar. Pero después de mirar alrededor de la habitación una vez, perdió interés en ella. No tienes nada más que hacer». Alus no tenía idea de por qué había aparecido, y se preguntó seriamente si solo estaba aquí porque tenía mucho tiempo libre. ¡Qué grosero! No hay nada extraño en que la directora inspeccione la habitación de un estudiante, ¿verdad? No, eso es definitivamente extraño. Con la barbilla en la mano, Alus ya estaba encontrando problemático lidiar con el comportamiento de Sisti. Esta era sin duda su tierra natal, pero sentía que Sisti estaba tomando la iniciativa. Finalmente, Louki vio una abertura y sacó 2 tazas de té. «Gracias, señorita Louki». Es como si no pudiera pedir nada más. Tomando su taza, Sisti no se dirigió a la mesa, sino hacia el escritorio de Alus. «Solo para que lo sepas, preferiría que no pasaras mucho tiempo aquí. Después de esto tengo que vigilar a ese par descuidado», dijo Alus, refiriéndose al entrenamiento de Tesfia y Alice. «No estoy lo suficientemente libre como para andar por ahí. Después de todo, parece que mis alumnos son trabajadores que participan en actividades energéticas incluso fuera de la escuela. ¿No estaría orgulloso la directora de tener un grupo de trabajadores entusiastas? Y a medida que los estudiantes como esos se reúnan en el instituto y crezcan, podrás tomarte las cosas con más calma. Siento envidia solo de imaginarlo». Habiendo recibido su sarcasmo con sarcasmo, Sisti esbozó una breve sonrisa antes de suspirar deliberadamente. Tomando un sorbo de té, se sentó en la esquina del escritorio de Alus y miró los documentos. A pesar de haber sido criado en el ejército, Alus no era tan grosero como para hablarle a Sisti sobre modales a causa de su comportamiento, pero todavía estaba preocupado de que ella pudiera tirar su montaña de papeles. «Así que realmente lo recuerdas», suspiró Sisti. «Deberías haberme quejado en ese entonces».
Por supuesto, Alus y Louki recordaron la gran invasión de Fins que sucedió hace varios años. Después de todo, estaban en la primera línea de lo que podría considerarse una de las 3 mayores amenazas en la historia de Alpha como nación. No has cambiado. De todos modos, una vez que alcanzas cierto estatus, es difícil tomarlo con calma. Dijo Sisti. Sí, en eso tienes razón. Pero aún no has renunciado a desafiar lo imposible. Ya te has dado cuenta, ¿no? El problema fundamental es imposible porque solo somos humanos. La excusa de Alus para querer tomarse las cosas con calma fue que podría concentrarse en su investigación. Y eso fue indirectamente causado por algo innecesario que Sisti había mencionado una vez. Por supuesto. Han pasado 5 años desde que comencé mi investigación, pero me di cuenta de eso en mi primer año. Pero aún continúas. Como investigador, te das cuenta de que hay posibilidades en algo precisamente porque es imposible. Parece que estoy poseído por la imposibilidad de esa noción que escuché de ti. No tengo reparos en convertirlo en uno de mis temas de investigación. Realmente eres extraño. Dijo Sisti en un tono atónito, y miró a Alus como si fuera una especie de excéntrico. Rápidamente se cubrió los labios con su taza, pero probablemente debajo tenía una sonrisa tranquila. Fue entonces cuando volvió a sonar la campana del laboratorio. Otro visitante estaba esperando el permiso para entrar por la puerta abierta. La razón por la que estaba abierto se debió a la consideración de Sisti. Directora, usted está aquí. Sí, la estaba esperando, señora Felinella. Y con eso, las 4 tazas de Louki llegaron a su destino. Probablemente había escaneado sus alrededores una vez que llegó la directora, y notó que probablemente aparecería pronto. Aparentemente, Sisti había elegido esta vez para aparecer para poder escuchar el informe de Felinella. Molesta por la problemática declaración de Sisti, Felinella le dirigió a Alus una mirada inquisitiva. La razón, por supuesto, era porque la misión de Alus estaba clasificada y ni siquiera la directora estaba al tanto de los detalles. Felinella recibió su taza de Louki y esperó la decisión de Alus. Alus habló con Sisti, convencido de algo. Ya veo, así que no te detuviste y hablaste con el gobernador general. Por supuesto. Sería negligente para la directora no estar al tanto de toda la historia cuando mis alumnos están involucrados. Y vas a participar en la misión. Desafortunadamente, todavía tengo mucho trabajo por hacer. Pero como el instituto fue atacado, al menos quería escuchar lo que tenías que decir. Nadie tiene una imagen más clara del incidente que las personas involucradas, ¿verdad? Alus había esperado que ella no participara en el plan, pero objetivamente decidió aceptar que Sisti escuchara el informe de Felinella. Especialmente si tenía el permiso del gobernador general. Él instó a Felinella a seguir, pero ella seguía pareciendo un poco vacilante. Se excusó ante Sisti y lentamente se levantó. La taza todavía estaba en su mano, pero la superficie del té no se movió en lo más mínimo mientras se acercaba elegantemente al lado de Alus. Después de poner su taza y platillo sobre el escritorio de Alus, ella se inclinó para susurrarle al oído. ¿Estás seguro de que esto está bien? La directora podría tener profundas conexiones con los militares, pero ya no es un soldado. Ella no tiene necesidad de estar enterada de esto. De hecho, si se mueve sola, podría arriesgar toda la misión, La sorprendida respiración de Felinella llegó al oído de Alus. Mientras su cabello revoloteaba, una elegante fragancia diferente del té llegó a su nariz. Ella estaba sorprendida por sus acciones. Había puesto su dedo contra sus labios para silenciarla. No digas más. No hay problema, te lo garantizo. La razón son las circunstancias por las que se retiró de su asiento como un solo dígito, la bruja solo se mueve por alfa. Dijo Alus, refiriéndose al pasado de Sisti. Pero Felinella estaba aún más sorprendida por cómo la había silenciado, y a causa de eso tenía los ojos bien abiertos. Después de unos segundos, logró calmarse. Los labios de Felinella se curvaron en una sonrisa bajo el dedo de Alus, y después de alejarse un poco, volvió a hablar. Lo entiendo. Puede que haya estado sobrepasando mis límites. Un tenue color rosado apareció en sus mejillas. Ejem. Disculpen. Louki se aclaró la garganta descaradamente y se disculpó por interrumpir. Su ceño se frunció, mostrando su disgusto. Luego, se llevó violentamente el té a la boca y miró a Felinella para vigilarla con el pretexto de beber. Estaba claro que esto era solo una demostración, ya que en realidad el té solo tocaba sus labios, nunca pasaba por su garganta. Disfrutando de esto, una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Sisti. Ciertamente no es fácil, de hecho, es toda una molestia. Pero lo que acabas de decir fue problemático. Agradezco la consideración. No estoy segura de dónde escuchaste sobre eso, pero te pido que no le digas una palabra a nadie al respecto.
Entendido, así que Feli, con el permiso del gobernador general, esto no es algo con lo que pueda interferir. Por supuesto, el gobernador general también podría haber sido engatusado. Alus no estaba seguro de si esa era la verdad detrás del apodo bruja de Sisti, pero no era la directora del instituto por nada. Ella era un exdígito único, pero todavía tenía una existencia política y diplomática que coincidía con ese rango. Sí entiendo. Luego resumiré brevemente el informe actual. De repente la expresión de Felinella se convirtió en la de un soldado digno, y se movió frente al escritorio. Sisti se apoyó contra la pared, escuchando. En cuanto a Louki, dejó su taza en el borde del escritorio y se colocó junto a Alus. Después de una breve pausa, Felinella comenzó su informe. Durante el informe anterior, se había planteado una preocupación por la falta de maestros mágicos en el cerco. Por el momento tenían un número suficientemente grande para el cerco, pero había un problema con la calidad de los mismos. Había pocos maestros mágicos de 3 dígitos o más, lo que significa que era un cerco solo en teoría. Si entraban en combate con las muñecas, era muy probable que el enemigo pudiera tomar la delantera. A partir de ahora, los maestros mágicos de doble dígito aún no habían regresado de las misiones en el mundo exterior. Además, los maestros mágicos también se estaban dividiendo para otros fines. Con el instituto siendo atacado, a las instalaciones importantes se les asignaron guardias maestros mágicos. Por cierto, el escondite de Godma ya había sido localizado gracias a que Felinella había dejado escapar deliberadamente a los oponentes con los que había luchado, y rastreándolos con una aguja de maná. Feli, ¿cuántas muñecas hay? Lo siento. Por el momento, solo hemos confirmado 17, pero probablemente será difícil obtener un recuento preciso antes del día de la misión. Supuestamente había demasiados factores inciertos para especificar los números enemigos. También hubo un ataque al instituto, donde las muñecas podrían haber sido destruidas con la misma facilidad. Si fueran pocos en número, tal plan hubiera sido nada menos que estúpido, pero el hecho de tal despliegue significaba que tenían efectivos de sobra. Bueno, dado que conocemos su escondite, podríamos usar un poderoso hechizo de detección para comprender sus números. Dijo Sisti. Si bien esa era una posibilidad, había excepciones para todo. Cuando se trataba de detectar magia, era posible contrarrestarla hasta cierto punto, siempre y cuando lo supieras, algo que los Finns podrían no hacer, los humanos lo harían. El objetivo, Godma, no era un maestro mágico, pero tenía un misterioso respaldo que le permitía crear a las muñecas. No sería extraño suponer que estaban preparados para algo así como la magia de detección. Lord Visais debería ser consciente de los límites de la magia de detección. Es muy probable que haya concluido que sería difícil comprender completamente la situación después de considerar todos los métodos posibles. Dijo Alus. Louki asintió con la cabeza. Algo así como una instalación subterránea dificultará que un usuario de algo como el sonar de maná detecte las reacciones. Sería aún más inexacto desde lejos, y también puede haber contramedidas en el lugar, lo que significa que no confiaría demasiado en los resultados. Habiendo terminado su té, Sisti dejó su taza a su lado. Ya veo. Entonces tengo que preguntar, ¿a partir de qué cantidad nuestros enemigos comenzarían a plantear un problema para la misión? Al darse cuenta de lo que Alus estaba tratando de descubrir, Sisti esencialmente le estaba preguntando el límite superior de lo que sería capaz de manejar, en orden para decir cuán grande sería el obstáculo que podría manejar antes de que la misión estuviera en peligro. Alus no dudó en levantar los 5 dedos de una mano. Bueno, 1,50. Vaya, qué estimación más modesta. Estoy seguro de que lo experimentaste por ti misma. Pueden recibir mucho castigo y seguir adelante. No puedes asumir que son normales. Y como no sé qué está pasando dentro de su escondite, no puedo explotarlo con magia. Después de todo, no hay garantía de que allí no haya civiles inocentes. Sin embargo, dicho esto, Alus propuso la solución más rápida que se le ocurrió. Si elimino a Godma, quien probablemente está en la cima de su cadena de mando, sus números no importarán. Sin la cabeza, solo van a buscar en la oscuridad. El único problema es que no sé cómo actuarán después de eso. Ni siquiera quiero imaginarlo si todos siguen a su maestro y se autodestruyen, y si se dispersan y escapan, Louki y yo no seremos suficientes para detener a todos. Lo que significa que eso quedaría en manos de los maestros mágicos que rodean el área, pero probablemente sería demasiado para ellos. Felinella se sumó a las sospechas de Alus. En este momento, hemos reunido alrededor de 500, pero la mayoría es de 4 dígitos o menos. Las fuerzas de seguridad también han enviado algunos escuadrones, por lo que también hay algunos no maestros mágicos involucrados. Si hay más de 50 de ellos, eso podría ser un problema.
Alus estimó que las capacidades de combate de las muñecas serían casi iguales a las de un maestro mágico de 3 dígitos, lo que significa que podrían atravesar el cerco. Se revolvió el cerebro. Para tomar una decisión informada, necesitaba conocer la cadena de mando de las fuerzas. ¿Y quién está a cargo? Con más de 500 participantes y muchos enemigos, a menos que un comandante experimentado estuviera al frente de sus fuerzas, el cerco se rompería rápidamente. Incluso existía la posibilidad de que el cerco tuviera muchos agujeros. Simplemente mantenerlos controlados sería difícil. Ya se había decidido, pero Felinella tardó en explicarlo. Ese sería, mi padre. Lord Besaist, ¿verdad? Es raro verlo tomar el mando de una fuerza mayor, pero si es él, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Alus confiaba tanto en Besaist debido a su personalidad y porque reconocía sus capacidades. Mientras que ahora era jefe del departamento de inteligencia, una vez Besaist fue un renombrado maestro mágico activo en el mundo exterior. También fue el exoficial superior de Alus y tuvo logros como comandante. Mientras tanto, Felinella dejó escapar un suspiro de alivio. Ella conocía la opinión de Besaist sobre Alus, pero no todo lo contrario. Como su hija, sentía que tenía una buena comprensión de sus habilidades, pero no podía evitar preocuparse de cómo lo vería el actual número 1. Había tenido sus preocupaciones como familia, pero al escuchar los elogios de Alus, su opinión sobre su padre aumentó. Sin embargo, había una persona presente que no sabía mucho sobre el comandante de esta misión. Sir Alus, solo trate con Lord Besaist una vez, pero creo que no es tanto un comandante como un. Bueno, eso es lo que te parecería, Loki. La bruja Sisti, uno de los 3 líderes que construyeron el esplendor de Alfa, tiene más conocimiento de esto que yo. Sisti miró a Alus, harta de escucharlo usar su apodo, bruja, una y otra vez. No era un alias que le gustara, pero no había un segundo nombre más apropiado que la describiera mejor. Entre los usuarios de atributos de viento, Lord Besaist es muy adecuado para la recopilación de información. Continuó Alus. Él puede comprender toda la situación de batalla con la magia de detección. En otras palabras, fue capaz de hacer lo que Loki hizo durante la lección extracurricular por su cuenta. Solo eso habría sido suficiente para sorprenderla. También he aprendido mucho de él. Incluso usted, Sir Alus. No es como si pudiera hacer todo desde el principio. Besaist podría nunca haber considerado que le hubiese enseñando algo a Alus. Mientras tanto, Felinella lo sabía. Su padre lo había mencionado varias veces. Para ella, Besaist era su padre pero también su maestro. Por eso su opinión sobre él volvió a subir. No importa cuán competente sea Besaist, las fuerzas de seguridad unidas complicaron la situación. De la fuerza de 500 miembros, menos de 40 eran triples dígitos. Al tratar con un oponente que estaba bajo tierra, el estándar era tener un cerco apretado y grueso. Las fuerzas se desplegarían con los individuos poderosos establecidos a ciertos intervalos, y la situación se agitaría con los triple dígitos actuando como la línea principal. También vas a participar en esto, Feli. Estrictamente hablando, ella no era un soldado, sino un estudiante del instituto. Si se estuviese aún más involucrada en esta misión, estaría superando con creces su papel como personal auxiliar. Probablemente Lord Besaist tampoco aceptaría poner a su hija en una posición peligrosa tan fácilmente. Me ofrecí, pero me regañaron duramente, me dijeron que era un trabajo para los soldados. Felinella se encogió de hombros con una sonrisa irónica, sugiriendo que sabía lo que sucedería cuando preguntó. De hecho, eso habría sido sobrepasar sus límites. Ningún padre enviaría a su amada hija a una situación de vida o muerte mientras todavía era solo una estudiante. Involucrar a un estudiante podría incluso poner a la directora del instituto bajo fuego. Incluso si era una noble que tenía el deber de defender, y eventualmente se uniría al ejército, en este momento todavía era una estudiante. La decisión de Besaist fue objetivamente correcta. Pero se me permitió unirme con una condición. G. Alus exclamó, en un raro tono de sorpresa. ¿Y qué condición sería esa? Loki preguntó en lugar de Alus. Ella debe haber estado anticipando algo, ya que su expresión era rígida y más cortante de lo habitual. Me dieron permiso siempre que lo ayude, señor Alus. Dijo Felinella en un tono despreocupado. Llevaba la sonrisa más brillante que había visto hoy, además de exudar una atmósfera que no aceptaría ninguna respuesta que no fuera sí. Al encontrarse sin palabras, Alus apartó los ojos de su sonrisa en un intento de escapar de la realidad. Mientras tanto, Loki lo miró, preocupada. Oh, vaya. Se rió Sisti. Pensando que esta era la situación perfecta para beber alcohol, se dirigió a la cocina mientras tarareaba. Después de que Loki la llamó para que se alejara de la escena, Sisti comenzó a prepararse un té.
Alus ignoró a la mujer mayor y se rascó la cabeza, intentando conjurar una solución para su mayor problema. ¿Qué está pensando Lord Visayst? Sería una cosa si Felinella estuviera en la retaguardia brindando apoyo, pero Alus estaba casi seguro de quedar atrapado en la lucha más feroz. Por otro lado, ella había tratado con uno de los intrusos durante el ataque al instituto, y dirigió a su equipo a través de la lección extracurricular sin dejar que se lastimaran. Y sobre todo, la fuerza de voluntad suave pero firme que se mostraba a través de su sonrisa hizo que Alus sospechara que ya no tenía algo que decir al respecto. Bueno, supongo que está bien. Eso fue lo mejor que pudo reunir. No era como si Felinella lo estuviera reteniendo. Y dado que ya carecían de números, contar con la ayuda de un triple dígito sería una gran bendición. Mientras ella estuviera con él, la peor situación podría evitarse, pero Alus temía lo que diría Visayst si se lastimaba. Sin darse cuenta de cómo se sentía Alus, Felinella se inclinó con un salto en su paso y le agradeció profundamente. Era raro que alguien tan reservada como Felinella fuera tan enérgica, y al mismo tiempo, a Louki parecía estársele acabando el mundo. Le temblaban las manos, tenía los hombros y la cabeza caída. Se sentía tan deprimida que casi se podían ver las nubes oscuras que se acumulaban sobre ella. Después de mirar por un momento a Louki, Alus decidió establecer sus condiciones. Pero no voy a cuidarte. Si parece que serás un impedimento, te enviaré de regreso. Por supuesto. No tengo objeciones a eso. De inmediato respondió Felinella sin dudarlo. Su expresión alegre solo había durado un momento, y ahora fue reemplazada por inteligencia y calma. Ella ya sabía que hacer algo innecesario, o no hacer nada en absoluto, podría traer problemas a todos. Al escuchar a Alus alejar a Felinella, Louki se sintió un poco aliviada. La serenidad volvió a sus ojos mientras miraba a Felinella, y nuevamente comenzó a concentrarse en la misión. Con un suspiro de alivio, Alus pensó en otra preocupación. Si bien sus oponentes podrían ser experimentos, se parecían a los humanos normales. Así que le preocupaba si Louki y Felinella podían ser indiferentes cuando trataban con ellos. Aunque podía darles algo de cobertura, esta misión requería que tuvieran la resolución de hacer lo que se les pedía. Mentalmente tratar con Finn era mucho más simple. Probablemente Visayst le dio permiso a su hija para ir, a fin de permitirle ganar más experiencia. En cualquier caso, Alus quería que, como mínimo, pudiera protegerse. Dicho eso, para Alus la condición de que ella solo vendría si lo ayudaba, sonaba como si Visayst estuviera diciendo que nunca lo perdonaría si algo sucediera. Cuando Alus recordó la carcajada de ese gigante, ese hombre que adoraba tanto a su hija, sus preocupaciones no tenían fin a la vista. Asterisco asterisco asterisco. Tesfia y Alice abandonaron el dormitorio de las chicas cuando Felinella y Sisti salieron del laboratorio de Alus. Eso fue porque habían tomado un corto descanso después de recuperar el equipaje de Tesfia de su casa y almorzar en la cafetería. Se habían cambiado a sus uniformes de entrenamiento, pero la conversación entre ellas era más distante de lo normal. Desde la Perspectiva de un espectador, todavía parecían buenas amigas, y tampoco hubo ningún silencio incómodo durante el almuerzo. Pero fue sobre todo Alice sacando cosas de las que hablar. Le apasionaba especialmente escuchar lo que había sucedido cuando Tesfia se fue a su casa. Cuando preguntó sobre eso, fue como si estuviera tratando de alejarse de algo, de hecho, había algo en lo que preferiría no pensar. Algo se sentía mal en ella, algo que solo su mejor amiga Tesfia notaría. Hubo momentos en que Alice forzó una risa, o había sido extrañamente comunicativa. Parecía suceder cada vez que se tocaba la familia o el pasado de Alice. Cuando sucedía, Alice siempre intentaba cambiar el tema a algo más ligero y actuar alegremente, pero eso solo lo hacía parecer más forzado y su comportamiento más incómodo. Era la otra cara de su naturaleza considerada, y un intento de distraerse de su soledad. Había muchos estudiantes que no se iban a casa durante las vacaciones. Pero eso fue en última instancia porque habían elegido no hacerlo. Alice, por otro lado, ni siquiera tenía esa opción. Sin ningún familiar, y con la pequeña cantidad de dinero que sus padres dejaron, literalmente no tenía a dónde ir a casa. Durante la temporada de verano ella siempre actuaba alegre de una manera casi maníaca. Al mismo tiempo, las huellas de la soledad se mezclarían con su expresión. En el pasado, cuando iba a jugar a la casa de la familia Fable, tenía una línea que no cruzaría. Eso sucedió tantas veces que la madre de Tesfia finalmente le dijo a Alice que lo considerara su hogar. Pero eso no fue suficiente para superar sus sentimientos de soledad. En este momento, Tesfia estaba bromeando sobre las cosas que habían sucedido en casa. En realidad tenía preocupaciones propias en las que pensar, pero ahora su mejor amiga tenía prioridad.
Alice podría estar atrapada en su pasado, por eso Tesfia se centró en ser alegre y optimista. Eso era algo que había decidido en secreto, ya que ella y Alice vivían juntas, para que ella y su mejor e irreemplazable amiga pudieran seguir caminando mientras estaban en el instituto, y también más allá de ese tiempo. Pero ahora estaba empezando a dudar de sí misma. A pesar de sus intentos de animar a Alice, todavía había rastros de tristeza en las respuestas y expresiones de Alice. Esta era la primera vez que había sucedido. Después de dudar un buen rato, Tesfia se detuvo en seco. Alice tenía una mirada perpleja, cuando se detuvo y se giró para mirarla. Tesfia miró a Alice, respiró hondo y comenzó a hablar. Sintiéndose tan incómoda como lo hacía, se había dicho a sí misma que esa era la única opción que tenía. Alice, ¿tienes algo en mente? Está bien si no quieres hablar de eso, por favor no te fuerces. Sí, estoy bien. Gracias, Fia. Los ojos de Alice se abrieron por un momento, dándose cuenta de que no podía ocultarlo. Ella reconoció el conflicto dentro de ella, y al mismo tiempo estaba agradecida con su amiga, que lo había visto. Sintió un ligero peso caer de sus hombros, pero todavía estaba indecisa sobre si contarle o no a Tesfia todo. No era como si su angustia fuese a desaparecer si hablaba de eso. Así, las dos chicas terminaron caminando en silencio por el ancho camino. La sensación de Alice de que las cosas no podían seguir así solo se había vuelto más grande. Pero no podía deshacer lo que ya había sucedido ni recuperar lo que ya se había perdido. Y se dio cuenta de que todavía estaba buscando un medio para ese fin. O tal vez ya se había dado cuenta de eso en el fondo, hace mucho tiempo. Esa contradicción provocó un feroz conflicto dentro de ella. Como si todavía saliera sangre de una herida no curada en su corazón. Otra contradicción fue que Godma Barong, el hombre responsable del oscuro pasado de Alice, todavía estaba vivo. Eso fue algo que escuchó de ese soldado que la salvó de las instalaciones. Parecía frustrado cuando le dijo a Alice que el autor intelectual se había escapado. Sus oscuros sentimientos por Godma casi se habían desvanecido en las profundidades de sus recuerdos, pero ahora estaban gritando sobre lo injusto que era. Ese proyecto había llevado a la muerte prematura de sus padres y arruinó su vida. Sin embargo, Godma seguía caminando por el mundo sin castigo. ¿Era algo que ella podría perdonar? Sin embargo, otra persona apareció de sus recuerdos. Quizás ella sabría la respuesta correcta, esa idea siempre estuvo en la mente de Alice. Alice estaba pensando en la chica que le había sonreído suavemente y le había dado un cálido abrazo cuando estaba herida y sola. Esa chica era como una hermana para ella, pero había dejado a Alice. Tal vez esa expresión algo oscura que había tenido cuando se vieron por última vez, significaba que estaba tratando de decirle algo a Alice. Alice continuó en silencio reflexionando sobre ese pensamiento. Tesfia había comenzado a acercarse a Alice, esperando en silencio que volviera a hablar. A medida que la fuerte luz del sol de la tarde brillaba sobre ellas, lentamente se dirigieron hacia el laboratorio. Fue entonces cuando Alice se detuvo de repente. Estaban casi en el laboratorio, y cuando Tesfia miró a Alice inquisitivamente, vio que tenía sus ojos color avellana bien abiertos. Siguiendo la mirada de asombro de Alice, Tesfia vio a una mujer solitaria con cabello castaño que se dirigía hacia ellas con una sonrisa. Debido a la luz del sol, no podía verla bien, pero parecía tener una atmósfera similar a la de Alice. Melissa. El nombre se filtró de los labios de Alice, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando sus recuerdos despertaron. Era como si su boca se hubiera movido sola. La mujer respondió, Alice. Su voz sonaba como si acariciara suavemente los oídos de Alice. Esa voz nostálgica calmó sus nervios tensos. Mientras miraba el cambio de expresión de Alice, Tesfia estaba un poco sorprendida. Cuando miró a la persona responsable, pensó que debía haber sido una vieja amiga o algo así. Entonces, incluso Alice tenía a alguien así. Finalmente la sorpresa de Tesfia se convirtió en alivio. Aunque era una pena que ella no fuera la única especial para Alice, Tesfia sabía que eso no iba a ser un problema. Por eso sonrió cuando vio a Alice limpiarse las lágrimas. Ella no estaba sola. Ella tenía a alguien preciado para ella. En poco tiempo, gradualmente la pelirroja se llenó de felicidad y su pecho se sintió lleno de ella. Eso no se sintió mal. Era como si estuviera envuelta en una luz dorada. Parecía que finalmente su mejor amiga estaba siendo recompensada. Como tal,
Lo que Tesfia debería estar haciendo no era llorar junto a Alice, en cambio, suavemente la empujó hacia la joven. Realmente no entiendo lo que está pasando, pero estoy feliz por ti, Alice. Ve con ella. Ese sí, gracias, Fia. Ella es una vieja amiga mía. Así que voy a decir hola. Alice se limpió lo que quedaba de sus lágrimas y mostró una sonrisa deslumbrante. Le diré a Al, así que tómate todo el tiempo que quieras para hablar con ella. Y si quieres, podrías presentarnos más tarde. Ese sí. Hubo una ligera vacilación en la respuesta de Alice, pero eso se debió a que ella se preguntaba qué decirle a Melissa. Un problema insignificante comparado con la felicidad que sentía de esta reunión inesperada. Con una expresión alegre, Alice comenzó a correr, como para compensar el largo tiempo que habían estado separadas. Su angustia había desaparecido por completo, y su paso era casi un trotar. Tesfia observó gentilmente cómo la espalda de Alice retrocedía en la distancia, y la mujer vestida de negro le hizo una leve reverencia. ¿Qué? ¿Solo eres tú? Tesfia se había presentado sola en el laboratorio de Alus. Sí, Alice tenía algunos asuntos repentinos que atender. Ah, está mi regalo en una pieza. Así que realmente fue a propósito, pensó Alus para sí mismo, pero aún así le agradeció y luego le preguntó qué pasó. Después de dudar por un momento, Tesfia le dedicó una sonrisa vaga, como si dijera que es el secreto de una chica. Esa mujer que apareció en el instituto debe haber tenido algo que ver con el pasado de Alice. Al ver la reacción de Alice, no había duda al respecto, por lo que Tesfia quería atesorar la privacidad de su mejor amiga. En fin, es probable que eso sea algo realmente bueno. Y creo que tomará algún tiempo hasta que termine, entonces, ¿por qué no seguimos con el control de maná? Si Alice no está aquí, ¿qué más podemos hacer? Sigamos con eso hasta que ella regrese. Tesfia sintió y tomó su bastón de entrenamiento, vertiendo maná en él para mostrar los resultados de su entrenamiento. Parece que mientras estabas fuera no omitiste tu entrenamiento. Por supuesto que no. No puedo perder mi tiempo en esto para siempre. Si bien su actitud era admirable, este tipo de entrenamiento era algo que cualquier maestro mágico activo que buscara dominar el control de maná necesitaba realizar regularmente. Los pocos años que Tesfia pasaría en el instituto no serían suficientes para dominar su esencia. Pero decirle que eso solo afectaría negativamente su fuerza de voluntad, por lo que Alus decidió quedarse callado. La misión debía comenzar mañana, pero Alus actuó igual que siempre. Que Tesfia se enterase era muy poco probable, pero no había nada de malo en tener cuidado. Y si dejaba que algo se le escapara, no pasaría mucho tiempo antes de obtener la jubilación que quería. De una manera que no quería. Louki, ¿por qué no miras un poco su entrenamiento? Alus le dijo a Louki, que estaba trabajando duro en su entrenamiento de detección. Sería un buen descanso. Al escuchar su voz, Louki exhaló suavemente y abrió los ojos. Parecía que el otro día pudiste darle a Alice un buen consejo, así que, ¿no crees que sería injusto que Tesfia no lo oyese? Aunque sonaba cínico, Alus lo había dicho por consideración a Louki. Si se metía demasiado en su entrenamiento de detección, podría terminar demasiado cansada para la misión de mañana y tal vez incluso arriesgar los resultados. Louki, por supuesto, captó su intención. Entiendo. Entonces me vas a vigilar. Louki parece haber encontrado un talento inesperado. Por favor, no me molestes. Dijo Louki con el ceño fruncido, tratando de ocultar su vergüenza. Dicho eso, no parecía tan infeliz cuando se acercó a Tesfia. Bueno, la señora Alice pareció entender el truco luego de algunos consejos. En serio, todo eso pasó mientras estuve afuera. Date prisa y enséñame, Louki. Sintiendo que su mejor amiga la estaba dejando atrás, la impaciencia llenó la expresión de Tesfia. Unos minutos más tarde, Alus estaba viendo a Louki enseñar a Tesfia. También tenía mucho que aprender, incluyendo pasar minuciosamente por partes con las que personalmente nunca había tenido problemas. Lo había pasado por alto. Encontrar un equilibrio para tu maná mientras lo controlas es definitivamente más eficiente. De cualquier manera, el objetivo era eliminar el desperdicio y adaptarse a la situación utilizando la mínima cantidad de maná. Por eso era lógico aprender a ajustar la cantidad de maná que se expulsa. El objetivo del palo de entrenamiento era, en última instancia, enfocar el maná. Al encantar suavemente el AR con maná, su conductividad para la magia aumentaba,
y cuando se usaba como arma, su poder aumentaba. Finalmente, Alus comenzó a sentir que no era apto para enseñar a la gente. Cuando lo pensó, el entrenamiento que le habían asignado se desvió de lo que normalmente realizaban los maestros mágicos. Fue por eso que realmente no podía entender cómo superar los muros comunes a los que se enfrentaban los maestros mágicos. Cuando se dio cuenta de su entorno, estaba en primera línea, y habiendo crecido en un lugar donde moriría si no podía hacer algo, al principio había interpretado el entrenamiento de manera diferente. Pero nunca tuvo la intención de entrenar a otros maestros mágicos, por lo que Tesfia y Alice tendrían que hacer todo lo posible para mantenerse al día. Parecía que más dificultades de las que Alus había imaginado se interponían en el camino antes de que las chicas fueran utilizables. ¡Ah, esto es tan irritante! El repentino grito de Tesfia rompió el silencio. Su enfoque de antes se había ido. Ella levantó la voz y parecía estar haciendo un berrinche cuando comenzó a expulsar maná. Como era de esperar, ella no era adecuada para un control minucioso. En pocas palabras, ella era muy torpe en el control de maná. Era de mal genio y no era el tipo de persona que era buena en el trabajo que requería paciencia, como enhebrar una aguja. Alus quería que al menos pudiera hacer lo básico, pero ahora podría ser un buen momento para un descanso. Estaba tratando desesperadamente de ponerse al día, pero estaba claro que no iba a lograr nada si no tomaba descansos de vez en cuando. En el momento en que Alus le dijo que se tomara un descanso, Tesfia desabrochó el botón superior de su blusa para desahogarse. No le importaba particularmente, pero definitivamente no era el tipo de cosas que una joven bien educada debería estar haciendo. «La señora Alice seguramente llega tarde, ¿no vendrá hoy?», preguntó Louki, mientras le entregaba un vaso de té helado a Tesfia. Tesfia lo recibió con agradecimiento, y pensó por unos momentos antes de responder: «No estoy segura, la verdad es que una vieja amiga vino a visitarla». «Eso es así». Louki estaba un poco sorprendida, y Alus estaba algo disgustado. «Lo siento, Al». Parecían circunstancias especiales, así que pensé guardar silencio al respecto, pero parecían viejas amigas, así que quería que pasaran un tiempo juntas. Además, últimamente Alice parece preocupada por algo. «Ya veo», respondió Louki. Tesfia fue honesta. Otra forma de describirla era que es simplista, y callar sobre esto aparentemente era una carga para ella. Una gota fría de agua se deslizó por su vaso como si simbolizara el peso que caía de sus hombros. «Ah, esto se siente bien», dijo Tesfia con una mirada floja, mientras empujaba el frío cristal contra su mejilla. «¿Pero quién visitaría a Alice en un momento como este?», Alus le preguntó a Tesfia. Se veía muy amable y hermosa. «Ah. El hecho de que sea una belleza no significa que puedas interrumpirlas por curiosidad, de acuerdo». «¿Quién haría eso?». «El otro día hubo un ataque, no me importa si es una belleza o qué, pero la seguridad aquí es laxa. Pero de todos modos, supongo que hoy puedo pasar por alto su omisión». Mientras decía eso, Alus recordó algo. «Oh sí, supongo que no te lo dijimos». Mientras investigaba la constitución y el atributo de luz de Alice, ella habló sobre su pasado. Louki también estaba allí. «Entonces ella te lo dijo». «Entonces supongo que está bien». Fue duro, pero hasta ahora ha hecho todo lo posible. Si confió en ti lo suficiente como para decírtelo, entonces tienes que estar a la altura de sus expectativas, ¿de acuerdo? ¿Qué estás diciendo? Ustedes son las que se suponen deben cumplir con mis expectativas. Pero no se preocupen, porque no son tan altas. Humph, habla por ti mismo. Tesfia mostró sus blancos dientes con descaro, pero en contraste con su comportamiento, parecía estar de buen humor. Con el descanso terminado, Alus decidió aprovechar el tiempo libre que tenía al hacer que Louki le enseñara a Tesfia para regresar a su investigación. Su objetivo era desarrollar otro hechizo para Alice. Había varios métodos para crear hechizos, y el más común se hacía combinando hechizos perdidos para crear una fórmula mágica. Mágica. Sin embargo, para encontrar una combinación efectiva y funcional entre las innumerables combinaciones posibles de fórmulas, uno tenía que tener el conocimiento profundo y necesario para comprender con precisión los cientos a miles de caracteres. Una fórmula mágica que creó un fenómeno único era una combinación de fórmulas básicas. Además, el origen de los hechizos provino del descifrado detallado de la estructura de los hechizos comunes utilizados en la vida diaria. La combinación de la magia que se ramificó de eso fue lo que condujo a la estructura mágica moderna.
Sin embargo, Alus estaba buscando crear un hechizo completamente original. Eso sería de ayuda para Alice, además de ser una investigación que valía la pena hacer. Por ese motivo, lo primero que tenía que hacer era entenderlo. Cuanto más experimentaba y entendía la razón de un fenómeno y sus resultados, en otras palabras, más se acercaba a la esencia de un hechizo, más fácil era activarlo y más sutilmente se podía cambiar. Otras cosas a considerar incluían qué tipo de hechizo era importante para alcanzar una meta, y si el maná utilizado valía o no los efectos del hechizo. En este sentido, entró en juego la experiencia, la intuición práctica y la creatividad de un maestro mágico. Tendría que ingeniárselas para determinar y elegir más de 200 caracteres. Solo la designación de coordenadas tenía una gran cantidad de combinaciones de métodos y elementos. Si uno lo comparara con un rompecabezas, primero tendría que decidir sobre la imagen, la entidad que se convertiría en el hechizo. Luego, necesitaría diseñar con precisión los cientos o miles de piezas que lo compondrían, reunir los materiales necesarios y luego empezar a construir. Con eso, finalmente el cuerpo para el hechizo estaría completo. La siguiente parte era aún más difícil. Incluso si se determinaron todas las piezas, hubo cientos de variaciones de materiales. Si no se hacía capaz de adaptarse a cualquier situación y tomar en cuenta el estado mental del mago, no funcionaría como un hechizo. Un solo defecto se extendería a través de los circuitos, afectando todo el hechizo. La construcción de hechizos avanzados y expertos, que se destacaban por encima de los demás, en particular, era extremadamente delicada, con solo una respuesta posible de miles de millones de permutaciones. Armar algo así desde cero fue francamente el trabajo de los dioses. Como tal, crear un hechizo original en torno a los hechizos perdidos fundamentales era el tipo de trabajo que enloquecería a uno. Es por eso que crear un hechizo completamente original de nivel intermedio o superior fue un proyecto masivo que le tomaba a un equipo completo de investigadores varios años crear. Por cierto, cuando se usa el método de combinación más común, se determinó que un hechizo era original dependiendo de la proporción de combinaciones conocidas a las combinaciones propias del creador. Si las combinaciones existentes eran menos del 30% del total, el hechizo se consideraba original. Y debido a que había tan pocos hechizos de atributo de luz, casi cualquier hechizo hecho se consideraría original. Alus sintió que a Alice le faltaban hechizos ofensivos. En este momento, estaba en el proceso de elegir los caracteres necesarios para eso. Los viejos libros de su laboratorio fueron muy útiles para determinar el fenómeno del hechizo. La investigación de sus antepasados puede haber sido absurda e imprudente, y sus ideas y conceptos sin pulir, pero había mucho conocimiento valioso que obtener de ella. Ya sea que otros investigadores lo hayan notado o no, Alus, con su vasto conocimiento, fue capaz de encontrar un gran valor en la vieja investigación al mirarla desde una perspectiva diferente. Y los hechizos que habían creado eran dignos de ser llamados originales. Alus estaba extremadamente concentrado, como en un espacio donde solo él existía. Sin embargo, mientras estaba armando este nuevo hechizo, ese enfoque se interrumpió repentinamente. La razón de eso fue: Sir Alus. Lo sé. Deberían aprender cuándo darse por vencidos. Louki había gritado para advertirle. Unos segundos después de eso, sonó una alarma en todo el instituto. La voz robótica exclamó que se trataba de un nivel de amenaza V. Lo siguiente que dijo la voz fue ir a los refugios que estaban en los terrenos del instituto. Tessia exclamó: Q. ¿Qué está pasando? Eres tan ruidosa. Regresaste porque escuchaste sobre el ataque, ¿no? Probablemente sean los intrusos de entonces, la última vez fueron fácilmente repelidos, pero parece que no aprendieron. ¿Tal vez sea por venganza? De cualquier manera, no sabemos lo que buscan. ¿Por qué iban a buscar venganza? ¿Por qué volverían al mismo lugar donde perdieron? ¿Tienen rencor contra el instituto, o algo así? Dejando a un lado a la confundida Tessia, los ojos de Alus se fijaron en la pantalla virtual. Pero junto a él, Louki también tenía una expresión confusa. Eso se debía a que también lo había notado. Sir Alus, hay que prepararse para interceptar. Esto es. Eso tenía una presencia tan grande que Louki ni siquiera necesitaba usar magia de detección. Fue una gran cantidad de maná lo que le puso la piel de gallina a Tessia. Hasta donde Louki sabía, esta no era la cantidad de maná que un maestro mágico podía reunir. Alus amplió su visión con magia para confirmar algo, antes de tranquilizar a las dos. Louki, ¿quién crees que está en este instituto? Puede que sea modesta y use la palabra ex, pero definitivamente todavía merece el título de dígito único. Estoy seguro de que este instituto tiene la mayor protección de todos los existentes. La ansiedad de Louki se alivió un poco ante esta fuerte declaración de la parte superior de todos los maestros mágicos. Pero ella todavía tenía sus preocupaciones.
De acuerdo con el maná que ella percibió del hechizo activado, se clasificaría por encima del nivel experto. Estaba prácticamente en el nivel de un mito. La magia se clasificaba normalmente como uno de los 4 niveles: principiante, intermedio, avanzado y experto. Eso fue simplemente lo que se hizo público y se usó para los niveles con los que los humanos lidiaron, pero la magia que excedió esto definitivamente también existió. En el mundo de los maestros mágicos, ese tipo de magia era referida como magia Apex. Un dígito único podría usar 1 o 2 hechizos a ese nivel. El hechizo que Loki podía sentir dirigido a la totalidad del instituto definitivamente tenía la presencia de tal hechizo. Alus también podía sentir la presencia anormal del maná que se acumulaba rápidamente sobre el instituto. ¿Un tabú, Rebuscó en sus recuerdos, y cuando recordó un hechizo que coincidía con el patrón de activación, inconscientemente chasqueó la lengua. Un tabú siempre tenía un precio. ¿Qué se había sacrificado para lanzar un hechizo de este nivel? Y es un hechizo remoto, así que el último ataque debe haber sido para una investigación preliminar. Lanzar un hechizo como este de forma remota requiere coordenadas extremadamente precisas para el origen del hechizo. Lo que significa que el ataque anterior fue solo para explorar, todo en preparación para este momento. La personalidad de la directora era una cosa, pero Alus confiaba en sus habilidades. Y si el instituto tomara este ataque de frente, sería destruido y ella perdería su posición. Pero aún así, Alus se preparó ligeramente para el impacto, y gentilmente acercó a Tesfia y a Loki. Asterisco asterisco asterisco. Justo antes del ataque. El sol finalmente comenzaba a ponerse, y la directora del segundo instituto mágico, Sistine Exopia, había terminado de lidiar con la montaña de papeleo en su escritorio. Escritorio. Principalmente reunía informes para ser enviados a los altos mandos, pero también incluía informes de daños. Sisti retiró las cortinas de la ventana. La cálida luz del sol de la tarde entraba, pero su oficina se mantuvo a una temperatura agradable. No había aire acondicionado a la vista. Basado en los rastros de maná en la habitación, ella había usado un hechizo para ello. Los intrusos del otro día lograron infiltrarse en el instituto, participar en combate y retirarse en menos de 10 minutos. Sisti tuvo que realizar más de 10 veces la cantidad de trabajo solo para limpiar ese desastre, y francamente sintió que no valía la pena. ¿Me puede evitar tener que hacer más trabajo? Por favor. Dijo a nadie, suspirando. Como era de esperar, de inmediato Sisti notó el evento repentino e inusual. Ella frunció el ceño y rápidamente se levantó, abriendo las puertas dobles que conducían a la terraza. Sopló una ráfaga de viento que hizo volar los papeles. Sisti no les echó un vistazo, cuando salió a la terraza y miró al aire, en ese momento sonó la alarma. El cielo estaba lleno de una gran cantidad de luz roja de maná. En el aire se estaba construyendo un círculo mágico masivo. A diferencia de Loki, que también había sentido esa cantidad de maná, Sisti tenía una sonrisa intrépida en su rostro. Me están menospreciando. La última vez, había necesitado derribar a los intrusos que se habían separado uno a la vez, pero las cosas serían diferentes si el asaltante usaba un hechizo contra todo el instituto. Todavía había guardias por el ataque del otro día, así como también equipo de defensa, pero en realidad fue Sisti quien fue el quid de su defensa. Silenciosamente extendió una mano abierta. Mientras lo hacía, su bastón colgado en la pared flotaba por su cuenta y se deslizaba por el aire hacia su mano. Era una AR de tipo personal hecho de un misterioso material blanco. Tenía una sensación metálica, pero con un brillo peculiar. Ondulaciones similares a granos de arena cubrieron débilmente su superficie que estaba llena hasta el borde con fórmulas mágicas. La parte superior del bastón tenía la forma de una pirámide cuadrangular, su punta afilada, con una mística piedra verde jade ranurada en la parte superior. Sisti golpeó el bastón contra el suelo. Sonó un sonido de campana. Al momento siguiente, ella se elevó en el aire y aterrizó en el techo del edificio. Bueno, aferrarme a Mías para siempre sería un desperdicio. Había subido al techo para confirmar los detalles de la construcción y la escala del hechizo. Los terrenos de la escuela eran enormes, pero apenas podía inspeccionarlo todo desde el techo. Y en este momento, un círculo mágico masivo lo suficientemente grande como para cubrir el instituto flotaba en el aire. Sisti entrecerró los ojos al identificar a qué tipo de hechizo se enfrentaba. Tenía una presencia ominosa que era muy similar a varios hechizos que había presenciado durante sus días en el ejército. Pensar que volvería a encontrar un hechizo abominable como esto debe ser el destino. O bueno,
Eso solo significa que no tengo que contenerme. Luego, soltó su bastón. Flotó y se detuvo en el aire. Cuando Sisti vertió maná en el AR, las fórmulas mágicas comenzaron a brillar. La piedra verde jade en la parte superior del bastón reaccionó, con lo que parecían nubes agitándose dentro de ella. Mientras vertía más maná en ella, Sisti levantó la mano sobre la piedra. De repente el aire tembló. El suelo retumbó. Podía ver una enorme sombra cilíndrica que se extendía en el aire frente a ella. Una torre de maná era una vasta estructura, similar a una torre de agua, que suministraba maná. Pero no fue solo una. Tras una inspección más cercana, la sombra consistía en varios pilares unidos entre sí. Las torres formaron un anillo que rodeaba la circunferencia exterior del instituto, y todas y cada una de ellas exudaban grandes cantidades de maná. Eran las cientos de torres construidas bajo tierra para proteger el instituto. Sisti estaba agregando su maná a la que tenía más cerca. Y ahora que todas habían sido liberadas, su maná llenó la totalidad de los terrenos del instituto. Mientras tanto, el círculo mágico rojo en el aire latía. En el siguiente instante, desató una luz de destrucción hacia el instituto debajo de él. La columna de luz roja tenía tanta energía que podría haber sido una pequeña estrella vermellón, y el aire caliente era suficiente para causar una perturbación en la barrera que cubría el dominio humano. Llovió como el martillo de Dios, trayendo consigo una destrucción abrumadora. Pero sin demora, la luz translúcida de maná llenó el aire que rodeaba el edificio principal del instituto. Sisti pronunció suavemente el nombre de ese hechizo. Ligralites. El poder se expandió en una explosiva reacción en cadena. Los vientos dorados ligeramente de color jade se extendieron para cubrir el instituto. Los vientos se superpusieron en varias capas, convirtiéndose en una barrera defensiva contra la luz roja de la destrucción. El torbellino de vientos fantásticos se extendió una y otra vez, capa tras capa, convirtiéndose en nuevas barreras. Esos vientos eran tan densos que cubrían todo el instituto como una gruesa alfombra sin huecos. En el momento siguiente, el hechizo rojo de destrucción asaltó el instituto. Sin embargo, los vientos dorados se interpusieron en su camino. Un hechizo destruyó todo a su paso, y el otro lo protegió todo. Chocaron y se mordieron, cancelándose mientras creaban un torbellino. Los feroces sonidos de su choque se podían escuchar en todo Alfa. Un agudo chirrido resonó como si los cielos estuvieran gritando, o tal vez fueron los dolorosos gritos de las almas tomadas en sacrificio. El extraño sonido se grabó en los oídos de todos los que lo escucharon. La luz se filtraba a través de huecos en una porción de la barrera que había comenzado a desmoronarse, y de vez en cuando, una luz cegadora llenaba los cielos. Sisti era muy consciente del hechizo tabú que se había desatado sobre el instituto. De los muchos hechizos tabú que habían nacido en las feroces luchas contra los Finns, este se había creado como último recurso para detener una invasión a gran escala, e incluso se lo conocía como una ofrenda forzada. El hechizo Apex era un tabú que no tenía forma de ser usado por un solo maestro mágico, y como tal requería la vida humana como catalizador. Y el hechizo que se desata hacia el instituto se hizo exactamente mediante ofrenda forzada, utilizando el atributo de luz en lugar de su atributo original. Incluso están usando Cenas Requiem, de donde se filtró esto. Pero en comparación con aquel entonces, los hechizos no tabú también han evolucionado. Mientras detenía la feroz radiación del calor rojo, Sisti suspiró por dentro. Incluso su barrera defensiva no iba a durar para siempre contra un hechizo con tanta salida. Las dos fuerzas parecían estar luchando por la supremacía, pero la capa exterior del Ligralites de Sisti se estaba derritiendo gradualmente. Por ahora los hechizos parecían estar equilibrados, pero era evidente que eventualmente se abriría un agujero en la barrera. Sin embargo, proteger el instituto es el trabajo de su director. Todavía me queda mucho trabajo por hacer, así que terminemos esto. Sisti manipuló el bastón resplandeciente en el aire y lo agarró firmemente con la mano. Un círculo mágico se había formado a sus pies. Le dio un ligero golpe con el final del bastón. La luz de maná que rodeaba el área se volvió dorada y comenzó a girar. Y como para brindar alivio, comenzó a girar en espiral hacia la barrera en los cielos que comenzaba a diluirse. Sisti iba a reparar la barrera hasta que se quedara sin maná. Al engrosar las partes debilitadas, la barrera podría durar varias horas más. Esa era la cantidad de maná que se inyectaba en Ligralites. Los rugidos atronadores de antes ya no llegaban a los oídos de Sisti.
Todo lo que escuchó fue el cómodo sonido de los vientos dorados que soplaban a su alrededor. Entonces, sucedió un cambio. La columna de luz roja que parecía que iba a durar para siempre, se debilitó un poco. Sin perderse la apertura, Sisti levantó los brazos en el aire y comenzó otro encantamiento. Al mismo tiempo, ella transformó todo el maná que la rodeaba en poder para sostener la barrera y empujarla hacia arriba. Los vientos dorados a su alrededor se convirtieron en una vorágine, dirigiéndose hacia la luz roja. Y luego la barrera dorada de viento se hizo más gruesa, empujando la luz roja del Requiem Cenas hasta que finalmente fue tragado en una luz dorada. Incapaz de mantener la cantidad de poder necesaria para resistirlo, se formó una grieta en el círculo mágico del Requiem de Cenas. Finalmente, el círculo mágico dejó escapar un último grito a través de los cielos, cuando Ligra Lites en su forma espiral lo atravesó y lo destruyó. La espiral continuó elevándose hasta que chocó con la barrera de Babel, y los vientos se marchitaron como una flor, dispersándose en el aire. Con el círculo mágico rojo completamente destruido, la barrera dorada de viento que cubría el instituto se derrumbó y desapareció. Unos minutos más tarde, el instituto estaba tan tranquilo que era difícil creer que algo hubiera sucedido. La barrera de Babel todavía parecía afectada, ya que de vez en cuando se escuchaba un zumbido, pero en la superficie la luz solar artificial brillaba sobre los ciudadanos como siempre. Eso fue agotador. Tal vez iré a tomar un poco más del té de la señora Louki para relajarme. Si bien Sisti prestó la debida atención al cuidado de su piel y figura, todavía sentía una fatiga apropiada para su edad. Dicho esto, ella pronunció las palabras en un tono inocente. Si bien podría haber superado esta difícil situación, el trabajo de Sisti solo iba a aumentar. Es por eso que esperaba que se perdonara un escape menor de la realidad, especialmente después de esa batalla masiva. De cualquier manera, mientras ella fuera la directora, el segundo instituto mágico aún se consideraría aquel con la seguridad más fuerte. En realidad, ella dejó el servicio activo para dejar espacio a Alus. Había un límite para los maestros mágicos de un solo dígito, y para que las 7 naciones mantuvieran un equilibrio político tenían una regla tácita de que cada nación tendría un dígito único. En ese momento, Alfa aún no estaba en la cima, pero tenían 2 maestros mágicos de un solo dígito con Alus y Sisti. Debido a que Sisti era la mayor de ellos, tomó la decisión de abandonar la primera línea. Pero todavía tenía su poder que rivalizaba con otros dígitos únicos. Antes de que ella lo supiera, la alarma en todo el instituto había dejado de sonar. Y habiendo confirmado que la situación se había calmado, los maestros junto con los guardias militares sacaron a los estudiantes de los refugios. Sisti miraba desde el techo, pero algo se sentía mal para ella. Neutralizaron una situación peligrosa, pero desde el ataque del otro día sintió que se estaban quedando atrás de su enemigo. Era como si todo procediera según un plan, e incluso ella estaba bailando en la palma de su enemigo. A Sisti le pareció que Godma y sus muñecas estaban enfocando demasiado sus ataques en el instituto, incluso llegando a usar magia tabú. Probablemente Godma sabía sobre el plan de exterminio. Pero si tenía hechizos como este a su disposición, entonces tendría más sentido para él apuntar al cuartel general militar, o al menos a una de sus instalaciones. Y aunque a Sisti no le gustaba darse aires, todos en Alfa sabían que ella era la directora del instituto. Entonces las acciones de Godma no tenían ningún sentido. El primer reconocimiento en vigor era una cosa, pero ¿por qué atacaría al instituto por segunda vez en una competencia de fuerza? El objetivo es hacernos desconfiar de un ataque al instituto u otras instalaciones para desviar la atención de los militares. Pero ya hemos tenido en cuenta planes como ese. De hecho, el ejército había enviado algo de personal en respuesta al primer ataque. Pero incluso si esa era la intención de Godma, su próximo objetivo debería haber sido otro lugar que no fuera el instituto. Sin embargo, había lanzado otro ataque en un lugar que tenía la guardia alta, incluso usando un hechizo tabú que tenía un gran costo. La sensación de que algo andaba mal estresó a Sisti y se mordió las uñas. No me gusta hacia dónde se dirige esto. Incapaz de soltar ese sentimiento, lentamente Sisti descendió del techo y aterrizó en la barandilla de su terraza. Había una cosa segura. Que fue él como un hechizo remoto como Cenas Requiem había sido dirigido con tanta precisión. Una designación de coordenadas tan delicada requería preparación por adelantado, y Sisti podía sentirlo débilmente. Era algo que ella podía comprender al haber estado directamente involucrada en la batalla,
Probablemente había algún tipo de marca que transfería coordenadas específicas a una ubicación, una que las muñecas habían dejado atrás durante el primer ataque. Hay que ver, esos chicos son una molestia. Pero no quiero que intenten jugar más trucos sobre el instituto, así que debería asegurarme de limpiar a fondo. Después de mover su bastón, Sisti pudo sentir un leve ruido en su maná llenando el instituto. Quizás los restos de maná en el aire todavía eran inestables. No, esta era la sensación de un objeto extraño. Al momento siguiente, captó la ubicación precisa de la causa de esa sensación. Con una leve sonrisa formándose en su intrépida expresión, Sisti entrecerró los ojos mientras miraba en esa dirección. Ya veo. Asterisco, asterisco, asterisco. La habilidad de Sisti cuando repelió el ataque fue más que suficiente para callar a Louki, que había albergado sospechas sobre la directora. Ese hechizo de barrera que Sisti usó ni siquiera figuraba en la enciclopedia de hechizos. Es decir, debe haber sido un secreto nacional. Almacenar grandes cantidades de tu propio maná en el instituto en preparación para un ataque no era algo que tu maestro mágico promedio pudiera hacer. Para garantizar la seguridad del instituto, la bruja había restringido su cuerpo a una sola ubicación. Pero ni siquiera Alus sabía si eso era algo que ella había querido para sí misma, o si alguien le había dicho que lo hiciera. Todo lo que podía decir con certeza era que, por grande que fuera el instituto, era demasiado pequeño para encadenar un antiguo dígito único. De cualquier manera, el orden había regresado al instituto, y la situación había vuelto a la normalidad, pero en el laboratorio de Alus las cosas volvieron a ser ruidosas demasiado rápido. Después de calmarse y volver a sus sentidos, Tesfia gritó, Alice. Alice todavía debería estar afuera. Cuando recordó eso no pudo quedarse quieta y comenzó a mirar por la ventana, buscando a Alice. En el momento siguiente, volvió a alzar la voz como si hubiera tenido un destello de brillantez. Louki. ¿Puedes detectarla? Desafortunadamente, no. Dijo Louki. Todavía hay demasiado maná remanente en el aire. Estoy seguro de que está bien. Hubo una alerta para evacuar, y tampoco hubo ningún daño real al instituto. A pesar de las garantías de Alus, Tessia aún parecía inquieta. Sus lazos con Alice deben ser mucho más profundos de lo que él podría imaginar. Debido a la dureza del mundo exterior, Alus había aprendido a distanciarse de los demás. Es por eso que esas dos tenían algo que él no tenía. Ah, eres tan ruidosa. Solo sal y encuéntrala por tu cuenta. Al ver lo incómodo que estaba Alus, Louki no pudo evitar sonreír irónicamente detrás de él. Luego, como si recordara algo, Louki corrió hacia la cocina y tomó un recipiente de bebidas y algunos bocadillos de té y se los entregó a Tesfia. Sé que el instituto fue atacado, pero no dudes en decirle a la señora Alice que disfrute esto con su amiga. Debido a lo ocurrido afuera hará bastante calor, y la ansiedad te quita la resistencia. Alus no podía distinguirlo por la expresión de Louki, pero era posible que el regalo de Tesfia tuviera un pequeño efecto en ella. Por lo menos, ella estaba mostrando cierta consideración. Por supuesto, si él mencionara eso, ella lo negaría de inmediato. Sí, se lo haré saber. Gracias, Louki. A pesar de su estado nervioso, Tesfia aceptó el regalo con una sonrisa brillante y agradecimientos. El contenedor de bebidas se sacudió, pero eso debe haber sido debido al hielo en su interior. Incluso esperar que la puerta se abriese completamente debió parecerle mucho tiempo a Tesfia, ya que ella se abrió paso por la abertura y salió corriendo del laboratorio. Aún así, es bastante osado por su parte atacar durante el día. Ahora veamos cómo se mueve el ejército después de perder la iniciativa. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi la cara del gobernador general enrojecida por la ira. Sir Alus, la misión es mañana. No tendremos la carga sobre nosotros. Preferiría que no fuese el caso. Dijo Alus, frunciendo el ceño. De cualquier manera, el límite de tiempo se acercaba. Sí, tener el personal militar necesario retirado de la misión es un problema para mí. Supongo que su objetivo era desviar algunas fuerzas fingiendo atacar a estos maestros mágicos novatos. No importa cuál sea su objetivo, no había forma de que Godma hubiera usado ese hechizo tabú por su cuenta. Estaba haciendo una demostración de fuerza, anunciando que tenía consigo un gran poder. En otras palabras, él y la organización detrás de él estaban exhibiendo abiertamente su hostilidad. Incluso se estaban haciendo enemigos de Alpha. Después de pensar tanto, Alus se encontró con la misma pregunta que tenía Sisti. Pero, ¿por qué está tan obsesionado con el instituto? Fue Sisti quien bloqueó ese hechizo tabú. Además, Feli y yo luchamos contra esas muñecas en el último ataque, por lo que debería tener la impresión de que los estudiantes también son bastante duros.
Entonces, ¿no sería más lógico un ataque contra otra instalación militar? Simplemente no tenía sentido, pensó Alus. Un poco preocupado por su comportamiento, Louki lo llamó, pero estaba demasiado concentrado para que su voz le llegara. Sintiendo eso, ella simplemente lo miró. Al siguiente momento, Alus volvió a la realidad, aparentemente dándose cuenta de la verdad. Su expresión era extremadamente amarga. Nos la han jugado, nuestra premisa estaba equivocada. La investigación de Godma aún no está completa. ¿A qué te refieres? En este punto, Louki no creía que importara si la investigación de Godma estaba terminada o no. De cualquier manera el plan sería ejecutado mañana. Pero sus dudas fueron interrumpidas por la voz de Alus. Louki, usa tu detección ahora mismo. Encuentra a Alice. Oblígate si tienes que hacerlo. Ese sí. Sin embargo, el resultado fue obvio. No puedo. El maná es demasiado denso, está interrumpiendo mi sonar de maná. Me pasa lo mismo. La influencia de los restos de maná me impide obtener información. Acabamos de caer en su trampa. Alus chasqueó la lengua con frustración. Es probable que Tesfia también pierda su tiempo. Esa amiga que vino a visitar a Alice es sospechosa. Preguntaré al respecto, pero... Sir Alus, ¿quiere decir que esta vez Alice fue el objetivo de Godma? Escuché un poco sobre su pasado, pero ¿por qué le haría algo ahora? Ella estaba en las instalaciones, por lo que ya debería tener suficientes datos de ella. Por lo menos, los experimentos de Godma ya pueden usar el atributo de luz. No, eso no es correcto. El acto de extraer el factor de atributo de luz en sí es difícil. Godma, quien era uno de los investigadores en ese entonces, debe haber notado que la información de maná de Alice es defectuosa. Las partes dañadas incluían el núcleo del factor elemento, las palabras fundamentales. Alus manipuló la pantalla virtual con una expresión seria, mientras Louki lo escuchaba. La razón de su defecto fue la extracción de su factor. Pudo haber sido un accidente, pero como resultado Godma tuvo éxito con su experimento y al mismo tiempo la información de maná de Alice fue dañada. O más exactamente, la información fue eliminada. Pero debido a que fue un accidente, no pudo repetir los resultados con otro sujeto de prueba. Por eso Godma no tuvo más remedio que recuperar su único ejemplo exitoso. Un aviso apareció en la pantalla. Inmediatamente Alus pasó sus ojos por él. Es información de seguridad, como esperaba, nunca dejaron entrar a nadie que coincidiera con la descripción que dio Tesfia de la mujer. Entonces, la señora Alice ya ha sido. Sí, no hay duda al respecto. Esos dos ataques fueron por esto. Hablando de una distracción llamativa. Alus sintió que lo habían dejado como un tonto. Rápidamente le dio a Louki la orden de ponerse en contacto con Felinella. Louki, vamos a comenzar la misión. Dile a Feli que no tenemos tiempo para esperar hasta mañana. Y mantén el intercambio de información breve. Louki asintió, y fácilmente atrapó la licencia que le arrojó. Alus pasó ese tiempo preparándose, pero ni siquiera le tomó un minuto. Sin embargo, cuando volvió a salir después de cambiarse, chasqueó la lengua en su mente. Debería haber saltado por la ventana. Con la peor sincronización posible, Tessia regresó al laboratorio. Su respiración era irregular, su característico cabello rojo era un desastre, y parecía que podría comenzar a llorar en cualquier momento. ¿Qué hacemos? No puedo encontrar a Alice en ningún lado. Al momento siguiente, vio el atuendo de Alus y se dio cuenta de que algo debía haber sucedido mientras ella no estaba. No vestía su uniforme de estudiante, ni vestía ropa casual. En cambio, llevaba puesto su uniforme militar. El otro lado de él había surgido. ¿A dónde vas? Algo le sucedió a Alice. Normalmente Tessia no parecía tan débil. Especialmente no cuando su mejor amiga estaba involucrada, pero rápidamente comprendió la situación. Por un instante Alus dudó. No tuvo tiempo de explicar, y la misión era de alto secreto. El tiempo era esencial. Probablemente se llevaron a Alice justo antes de que se desatara el hechizo tabú. Como ni siquiera Louki podía detectarla, la búsqueda sería difícil. Es por eso que la única opción era irrumpir en la base de Godma y recuperar a Alice. Y tenía que hacerse lo más rápido posible. Louki estaba explicando la situación a Felinella a través de la función de comunicación de la licencia. Al chasquear la lengua ante la realidad que enfrentaban, Alus miró a los ojos de la chica pelirroja. Así es. Lo más probable es que se hayan llevado a Alice. Nunca esperé que usarían un hechizo tabú como distracción. Este es mi error. Así que voy a traerla de vuelta. Tessia respondió mirándolo fijamente. Luego extendió la mano para agarrar su túnica, usando todo en su puño para evitar que se fuera. Dime qué está pasando. Alus miró a través de la habitación. La llamada de Louki no parecía haber terminado.
Lo siento, no puedo contarte todo. Pero un hombre llamado Godma es la clave de todo esto. Él también fue quien se llevó a Alice. Me dirijo a donde está ahora. ¿No será ese Godma relacionado con Alice? Entonces sabes de él. Sí, hace mucho tiempo Alice me contó sobre su pasado. Entonces esto irá más rápido. Si sabes eso, no hay mucho que mantener en secreto. Nunca esperé que viniera detrás de Alice después de todo este tiempo. Pero, ¿por qué ir detrás de Alice? Ah. Entonces, tal vez esa otra chica también era. Sí, apuesto a que es verdad que es la vieja amiga de Alice, pero probablemente esté conectada con Godma. El ejército los vigilaba, pero todavía no se engañó. Los ojos de Tessia se abrieron por la sorpresa, pero mientras reunía sus pensamientos, la determinación llenó su expresión. Las siguientes palabras que diría eran predecibles. Para Alus, esa era una forma de tontería bellamente inocente. Tenía los ojos de alguien preparado para caminar por un camino severo. Al ver eso, Alus abrió fríamente su mano y reunió fuerza mágica en ella, listo para noquearla si era necesario. Si bien podría ser una misión secreta, todavía era una misión militar oficial. No podía llevar a Tesfia, un estudiante, con él. De aquí en adelante este era el trabajo de Alus. También iré a salvar a Alice. Pensé que dirías eso. ¿Qué puedo hacer contigo? Alus pensó para sí mismo. Al mismo tiempo, decidió poner a Tesfia a dormir. Para cuando se despertara, todo habría terminado. Y estaba preparado para hacerle y soportar la posterior crítica. Sin embargo, pero estoy segura de que no soy lo suficientemente fuerte como para salvar a Alice por mi cuenta. Es por eso. Tesfia soltó la túnica de Alus y dio un paso atrás. Su cola de caballo roja rebotaba. Luego se inclinó profundamente. Por eso, por favor, préstame tu fuerza. Las palabras que salieron de su boca fueron más que solo, llévame contigo. Sorprendido por eso, Alus relajó la magia en su mano. En cuanto a la verdadera intención en sus palabras. Está solicitando mi cooperación. Sé que normalmente es el gobernador general el único con la autoridad para eso. Pero por favor. Te lo ruego, a pesar de saber que no estoy siendo razonable. Tessia no se había olvidado del conocimiento que Alus había usado una vez para cerrarle a boca a un maestro. De hecho, ella le había preguntado, sabiendo que iba en contra de las regulaciones. Sin embargo, había desechado su comportamiento frívolo, su noble corazón realmente brillaba. Alus podía sentir un increíble poder del alma, algo indescriptible, de la chica frente a él. De cualquier manera, Alus iba a salvar a Alice incluso si eso significaba ir en contra del plan de la misión, por lo que no tenía derecho a reprocharle su pedido irrazonable. ¿Sabes lo que estás preguntando? Incluso las solicitudes del gobernador general vienen con recompensa. Eso es lo que significa mover un dígito único. La recompensa que la nación paga a los dígitos únicos es enorme. Dijo Alus acaloradamente, pero no era así como realmente se sentía. Como maestro mágico dígito único, no le faltaba dinero. Pero Tesfia lo tomó en serio. Ella se mordió el labio. No puedo prometerte todo, pero juro que lograré darte algo. ¿Estás trabajando para mantenerte a ti misma? ¿Recuerdas? Alus recordó haber escuchado a Tesfia decir que estaba asistiendo al instituto sin la ayuda financiera de sus padres. En este punto, Tesfia dejó de intentar razonar con lógica y simplemente expresó sus verdaderos sentimientos. Estoy dispuesta a renunciar a mi AR si lo aceptas como recompensa. Por favor, haré todo lo que pueda. No era muy persuasiva, pero parecía ser seria acerca de renunciar a su AR. ¿Habría podido ser tan audaz en el pasado? La lógica en la conversación ya se había roto, pero algo en sus palabras conmovió el frío corazón de Alus. Habiendo notado eso, se preguntó de qué se trataba mientras miraba su rostro desesperado. Además, he estado junto a Alice desde siempre. Desde entonces, y para siempre. Decidimos caminar juntas por el camino que representa ser maestras mágicas. Por eso quiero salvar a Alice. Si está sufriendo por su pasado, entonces quiero ayudarla a superarlo. Si su pasado todavía la ata, quiero ser la espada que corte esos lazos. Alice siempre será mi única mejor amiga. Si bien Tesfia puede haber sido ilógica, no había dudas en sus ojos. ¿Eso es así? El futuro, eso era probablemente algo que acababa de aparecer en la mente de Tesfia, algo en lo que realmente no había pensado demasiado. Pero después de escucharla, Alus suspiró, exhausto. La sencillez de Tesfia superó con creces la imaginación de Alus. Era una simple honestidad de la que Alice carecía. Y al mismo tiempo, todavía era un futuro posible. En este momento, Alus terminaba de decidirse. La mano que había abierto para atacar y poder dejarla inconsciente seguía sin cerrarse. Seguía dudando.
Su mente le estaba advirtiendo que era una apuesta imprudente. Un posible futuro sonaba bien, pero también podría descartarse como una simple corazonada. Su freno mental era demasiado fuerte para confiar en algo tan vago como la base de sus acciones. Alus tuvo el presentimiento de que luego, sin lugar a dudas, su decisión tendría un impacto. Ya sea como una gran bendición o una gran responsabilidad. No sabía cuál. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su yo pasado nunca hubiera vacilado de ese modo. Alus sintió que lo estaban probando, ¿podría confiar completamente en este cambio fundamental? La recompensa que le había preguntado a Tesfia era solo para probar su determinación. Ella había pasado por ese extremo, pero incluso entonces no fue suficiente. Era demasiado tonto decidir sobre cosas basadas en sentimientos temporales. Los agudos sentidos de Alus desarrollados en el mundo exterior sonaron una alarma sobre la decisión. Había dudas en sus sentimientos internos, que salieron como ruido en su mente. Alus había visto lo duro y despiadado que era el mundo, hasta el punto de cansarse de él, pero su corazón teñido por la realidad comenzaba a sentirse pesado. ¿Qué más se necesitaría para llegar a un entendimiento consigo mismo? Tal vez interpretando su silencio de manera diferente, Tessia agregó apresuradamente, así es, sobre esa recompensa, podría pagarte más tarde. ¿Qué demonios? Una sonrisa irónica apareció en la cara de Alus. Tessia tenía una expresión de pánico mientras continuaba, y una cosa más. No sé lo útil que es esto, pero sé un poco sobre la persona que estaba con Alice. Incluso ella pensó que esto era una base débil. Su voz bajó de volumen mientras miraba tímidamente la cara de Alus como un cachorro regañado. ¿Te refieres al experimento? No fue un intruso. Realmente no lo sé, pero ella llamó a Alice por su nombre. Estaba sonriendo y parecía un poco triste. Eso suena diferente de las muñecas que conozco. ¿Ella es aliada de Godma? De cualquier manera, si no es Godma mismo o una de las muñecas, tal vez está relacionada con la organización que lo respalda. Esto podría ser una pista útil, se dijo Alus, y también dejó escapar otra sonrisa irónica ante lo que parecía un razonamiento algo forzado. Eso es porque al final se dio cuenta de que lo único que le llamó la atención fue cómo esta mujer era una vieja conocida de Alice. En cualquier caso, no había tiempo para la indecisión. Consideró la información recibida. Bueno, eso es bastante bueno para ti. Si sabes cómo se ve la persona que se llevó a Alice, entonces podría ser útil. De cualquier manera, si tienes tanta determinación, entonces no te quejarás si terminas muriendo, ¿verdad? Entonces. La cara de Tesfia se iluminó de alegría. Alus asintió, antes de darle un recordatorio. Sí, te llevaré con nosotros, así que asegúrate de que al menos serás útil. Y lo diré tantas veces como sea necesario, pero tendrás que protegerte. Gracias, Al. Y Louki también, una vez más, estoy muy agradecida. Tesfia hizo una profunda reverencia a los dos y nuevamente les agradeció. A medida que la atmósfera comenzaba a suavizarse, Alus volvió a hablar sobre el tema con una advertencia. Tenía algo que debía decir. Después de todo, estaban a punto de lanzarse a una pelea que era fundamentalmente diferente de luchar contra Fins. Esta sería una pelea entre humanos. Una lucha a muerte. Si saltaban a algo así, inevitablemente se les impondría insensibilidad. No los has visto directamente, pero estos experimentos parecen humanos. ¿Todavía puedes balancear esa cosa por el bien de Alice? Puedes matar al enemigo. Ante esas palabras los hombros de Tesfia temblaron por un momento. Por esa cosa, Alus se refería, por supuesto, a la prueba de un maestro mágico y su orgullo, el AR. Irónicamente, la suya era una ketane, un arma hecha originalmente para matar, la viva imagen de una herramienta para la matanza. Al igual que en Alpha, las otras naciones bloquearon la información sobre los delincuentes dentro de sus fronteras. Su batalla contra los Fins ya era lo suficientemente dura, y tenían que unirse para oponerse a ellos. Como tal, tenían que guardar silencio sobre los delincuentes para evitar un caos innecesario. Debido a que los maestros mágicos eran demasiado preciados, su atención debía centrarse en el mundo exterior. Incluso en Alpha, a Alus se le llamaba a menudo cada vez que trataban con un criminal que era demasiado para el soldado o maestro mágico promedio. Todos ellos fueron eliminados en secreto, las misiones nunca llegaron a los ojos del público. Es por eso que, en algún lugar profundo dentro de ella, Tesfia debe haber descartado la idea de tener que luchar contra otras personas. Era un hecho que los criminales detestables compartían el mundo con ciudadanos decentes. Nada malo resultaría de no tener que pisar el lado oscuro, pero apartar la vista esta vez dificultaría el rescate de Alice. Además, un mundo bajo la amenaza de Fins ayudó a formar un sentido más fuerte de parentesco entre los humanos. Es por eso que Alus estaba preocupada si Tesfia sería capaz de manejarse sola contra las muñecas. O más bien,
Probablemente Tessia no entendió el verdadero terror de apuntar un arma contra otro humano. Así que era posible que ella se quedara atrás en medio de la batalla, ya que su determinación fue puesta en duda. Pero mientras Tessia no dudara en mover su espada para proteger a Alice y a ella misma. Puedo hacerlo. Creo que podré. Bueno, no puedo decirlo con certeza, pero no voy a contenerme contra las personas que se llevaron a Alice, y no dudaré si es para salvarla. Ya veo, solo asegúrate de recordar una cosa. No podrás proteger nada mientras el enemigo siga vivo. Deja de tratar de proteger a aquellos preciados para ti mientras mantienes tus manos limpias. Si te aferras a pensamientos ingenuos como ese, algún día esa katana en tus manos apuntará hacia tus amigos o hacia ti misma. Estaré bien. Definitivamente voy a salvar a Alice. Hasta entonces, no voy a bajar la guardia. Al ver los ojos oscuros y fríos de Alus, Tessia tragó saliva y le dio la mejor respuesta que pudo reunir. Pensó para sí misma que la cara fría que mostraría de vez en cuando también era una máscara para él, por lo que podía dedicarse a ser despiadado. A veces tienes que matar a alguien para proteger a alguien. En batallas como esas, no tienes que matar solo al enemigo, sino también a ti mismo. Sí. Los ojos de Alus volvieron a la normalidad. Al mismo tiempo, parecían llevar una tristeza interminable a Tessia y a Louki. Tessia asintió mansamente. De repente, cuando Alus extendió la mano para alborotar su cabello rojo, ella entrecerró los ojos sorprendida. Luego se dio la vuelta y llamó a Louki. Ahí tienes. Tú también estás involucrada en esto, Louki, así que no escucharé ninguna queja. Nos moveremos por nuestra cuenta. Y hazle saber a Feli que cooperaremos con su misión. Entiendo, y eso es todo, señora Felinella. Louki volvió a la llamada, y después de un poco más de discusión, colgó. Ella no podía simplemente devolverle su licencia, así que la sostuvo cuidadosamente con ambas manos y se la devolvió. Parece que los militares también planean iniciar la misión debido a este ataque. Eso es conveniente. Hagamos que coincidan con nuestros movimientos. Si algo sucede, mi cliente, la familia Fable, asumirá la responsabilidad total. Espera un minuto. Estás equivocado, mi petición es personal. Mi familia no tiene nada que ver con eso, de acuerdo. Bueno, no tenemos tiempo para esto. Preparémonos para movernos, Louki. Louki ya había terminado los preparativos cuando Alus la apresuró. Por supuesto, en su caso solo tuvo que cambiarse a su uniforme militar. Tessia ajustó su AR y también asintió. Alus ya tenía los datos sobre el escondite de Godma en su cabeza. También sintió que algo estaba mal con sus anteriores acciones. En el pasado, habría noqueado a Tessia por la fuerza antes de siquiera considerar llevarla con él. Compensar su falta de fuerza con voluntad solo era una excusa de los débiles. Un escuadrón donde todos tenían un papel asignado tenía sentido, pero la verdad del asunto era que todavía no había encontrado una razón convincente para llevar a Tessia con él. Sin embargo, sintió que su razón no era solo para salvar a Alice, sino por algo más allá. Tessia había usado casualmente la palabra futuro, y como el más fuerte, Alus sentía que contenía algo que él mismo aún no poseía. Mientras sonreía para sí mismo, Tessia le preguntó algo vacilante. Dime, Al. Si hubieras decidido que estaba haciendo un berrinche, ¿qué hubieras hecho? Ella apartó los ojos de él, quizás finalmente dándose cuenta de lo engreída que fue al interferir con una misión militar. Alus le respondió inexpresivamente mientras se ajustaba la bata. Te habría noqueado. Llevar a una mocosa que solo es un obstáculo en el campo de batalla es lo que hacen los idiotas. Entonces, si alguien muere, es mi responsabilidad. Tessia tragó nerviosamente. Luego de escuchar su respuesta, se dio cuenta de lo delgado que había sido el hielo por el que había caminado. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ella había hecho su pedido sabiendo los riesgos. Y no había nada que excediera su deseo de salvar a Alice. Así que reafirmó su convicción de caminar junto a esa chica, independientemente de la vergüenza que tuvo que soportar o los peligros que tendría que enfrentar. Fue entonces cuando Alus tocó la cabeza de Tessia, ahora seria, con una sonrisa intrépida. Así que trata de ser útil. Además, fuiste tú quien revocó la decisión que tomé. Por eso te dejo a bordo de este pequeño pero valioso barco. Si dudas por un momento, este barco perderá su impulso y se hundirá fácilmente. Este barco no solo me llevará a mí, sino a Louki y también a Alice. Así que no dejes que se hunda, ¿entendido? Entendido. Tessia se tocó la katana en la cadera y asintió, tomando en serio sus palabras. Con un gran poder vino una gran responsabilidad. Hasta ahora, Alus había asumido esa responsabilidad por sí mismo al hacer misiones por su cuenta. No, tal vez la había abandonado. No creía que pudiera proteger a todos.
Había aprendido esa lección repetidamente en el mundo exterior, ese tipo de pensamiento era arrogante. Alus creía que había una posibilidad de que ni siquiera pudiera proteger completamente a los aliados a su alrededor. Un solo humano no era nada ante este cruel y despiadado mundo. Fue alabado y respetado como el maestro mágico más grande, el actual número 1, pero ese resultado solo llegó después de matar a los Finns. Esta vez la misión tenía un significado fundamentalmente diferente de eso. Él estaría luchando solo para proteger. No era una cacería, sino una batalla para proteger a los cercanos. El objetivo era diferente, pero los medios eran los mismos, pero Alus sintió que había una diferencia absoluta en eso. Al menos protegeré a aquellos de ustedes al alcance de la mano. Puede que no lo haya querido, pero estamos en este punto, no importa lo que le pase a nadie más. Con una sonrisa seca en su rostro, Alus se impuso ese único objetivo. Bueno, me encargaré de la lucha. Fia, solo piensa en salvar a Alice. Loki, intenta vigilarla. No sería divertido si nos topamos con su cadáver. Hey. Entendido. Loki asintió con calma. Como se esperaba, ella era más confiable que Tesfia. Cuando el campo de batalla se volviera caótico, su detección resultaría efectiva. Incluso si los restos de maná cubrieron el área durante la pelea, su detección debería funcionar bien dentro de un área limitada. Lo siento, ¿pueden esperar un minuto? Estoy seguro de que esto será necesario. Tesfia, de repente al recordar algo, le dijo a Alus que quería pasar por el campo de entrenamiento. Sin embargo, ¿quieres que te esperemos? Tus piernas son demasiado lentas. Ya había llegado tan lejos, así que Alus levantó rápidamente a Tesfia y decidió que pasar por la puerta llevaría demasiado tiempo, y saltó por la ventana. Loki se aseguró de hacer lo mismo. Con grandes saltos, se dirigieron a los campos de entrenamiento donde había algo que Tesfia quería recoger. Se apresuró a entrar, mientras Alus y Loki la esperaban. ¿Estás seguro de que esto está bien, Sir Alus? Sí, está bien. Yo fui quien la dejó hacerlo. Alus respondió de inmediato la repentina pregunta de Loki. Sus ojos miraron hacia la distancia. Por supuesto, nunca la habría traído si solo estuviera pensando en la misión. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Me pregunto por qué. Tal vez me haya cansado de matar Finns y humanos. Mientras Alus murmuraba esto, el brillo fugaz y nihilista en sus ojos desapareció. Su expresión era escasa como siempre, pero Loki podía ver una sensación misteriosa que nunca antes había visto en sus ojos. Entonces eso es bueno. Loki sonrió y miró en la misma dirección que Alus. Una repentina ráfaga de viento sopló sus palabras, evitando que nadie las escuchara. Pero un alivio alegre llenó su pecho cuando sintió un conflicto dentro de su alivio. ¿Dijiste algo? No. Fue solo el viento. Los esperaba una misión dura. A pesar de eso, Loki tenía una dulce sonrisa en su rostro cuando respondió a Alus. Al momento siguiente, Tesfia regresó con lo que parecía ser el AR Naginata de Alice. Tenía una nueva apariencia, ya que se redujo a una fracción de su tamaño habitual. Entonces eso es lo que querías. Ahora bien, vamos a vengarnos de esos tontos que se atrevieron a secuestrar a Alice por debajo de mi nariz. Loki, no te quedes atrás. En cuanto a ti, obtienes el asiento de honor. Alus recibió la naginata cortada de Tesfia, antes de darse la vuelta y agacharse. Tesfia quedó desconcertada por un segundo, pero eso fue todo. Presionada por el tiempo, no podía darse el lujo de dudar. Con un, por favor, ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello y se apoyó contra su espalda.